Muy buenos a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el placer de poder entrevistar a la gran Eurídice Cervantes Vargas. Ella es mexicana y ella es hija del gran compositor mexicano Alberto Cervantes, el cual compuso una infinidad de canciones muy conocidas, entre ellas la de 100 años. Así que ahora la tenemos por aquí, podemos conocer un poco más acerca de ella y también, por supuesto, acerca de la gran obra extensa musical de su papá Alberto Cervantes. Vamos a invitar ya a Eurídice y en breve podemos conocer un poco más acerca de su papá y de todo lo que él hizo como autor, como compositor musical. Ya en breve la tenemos por aquí. Vamos a ver si se nos conecta ya Eurídice y ya en breve la tenemos por aquí. Vale. Bienvenida ya a toda la gente ya que se va a ir conectando. Aquí te tengo ya, Eurídice. Conectarla, no te salgas de aquí, ya nos conectamos ya en breve. Ya en breve nos conectamos con Eurídice Cervantes Vargas, hija del gran Alberto Cervantes. No te salgas de ahí, que ya en breve ya nos conectamos. Vamos a ver. Mándame tú a mí si no la invitación, Eurídice, aquí abajo en la camarita con el símbolo de más. Mándame tú la invitación. A ver si así nos conectamos ya más rápidamente. Aquí abajo hay una camarita que tiene el símbolo de más. Dale ahí y mándame tú a mí la invitación. A ver si a ti así te logro conectar más directamente. Ahí, vamos allá. Ahí acepto y ya en breve te tenemos. Vamos a dar un ratito al Instagram que nos conecte. Y ya en breve, mira, aquí ya estás. Aquí ya te tengo. Ahí te tengo ya. Hola, ¿qué tal, querida? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo por allá? Bien, bien, con calorcito, pero bien. Ah, igual que aquí en España. Fíjate que estos días atrás sí que hizo frío, pero hoy hace un día de calor que ni en pleno verano, ¿eh? Así que se agradece aquí también el buen tiempo en España. Exacto, aquí empieza la primavera. Claro. Claro, claro. Aquí también, sí, sí, aquí también. Aquí pronto ya estamos ya en verano. Aquí ya empezó la primavera ya hace unos días y ya pronto ya estamos en verano ya y ojalá que disfrutando del buen tiempo, porque yo vivo en la zona norte y a veces la lluvia y la humedad sí que es un poco pesada, pero se tiene que aguantar, no queda otra. Exacto. Qué bueno. Pues un placer para mí tenerte aquí, querida, y un placer poder conocer un poco acerca de ti, también por supuesto a través de ti, de la trayectoria de tu papá, el gran Alberto Cervantes. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto. Pues quiero comenzar con la entrevista y me gustaría pues saber un poco acerca de tu papá, de cómo él empezó pues a ser compositor, cómo fueron sus inicios en su trayectoria profesional como compositor musical, como Bueno, él autor. empezó desde Ujú, muy joven, ahora sí. eh, pues yo creo que eso ya lo traía nato él desde que nació, pero ujú, ahora sí la necesidad lo orilló a este, a dedicarse a eso porque quedó huérfano muy niño, ujú, de padre y de madre a los 8 y 12 años. Entonces tuvo que andar rodando de acá para acá hasta que pues se le fue abriendo el camino ujú, y empezaron ya a buscarlo para grabarle canciones. Él a ujú, los 15 años hizo su primera canción formal. ujú, Él hizo su primera canción que se llamó Mi Gran Amor ujú, y esa la grabó años después un tenor mexicano, eh, Pedro ujú, Vargas. ujú. Qué increíble que tan joven ya tenía ya la inteligencia ya de componer, ya tenía esa iniciativa de empezar ya a componer. Exacto. Pues sí, eso yo siento que es un Ujú, don, tanto para que el que escribe como el que canta, o algún escritor o algún actor. Si no lo traes, pues aunque le hagas, ¿no? ujú. Nada. Sí.
No, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Y cómo recuerdas tú la figura de tu papá? ¿Cómo recuerdas tú a tu papá? Uy, bueno, mi padre era un hombre sumamente cariñoso Ujú, porque pues él careció de afecto precisamente por la ausencia de sus padres. ujú, Entonces él era un hombre muy cariñoso, pero también era un hombre muy estricto en ujú, cuanto a la escuela. O sea, sí, como él no tuvo la oportunidad de estudiar por su situación, él nada más hizo hasta el quinto año de primaria aquí en México. ujú, Entonces, pues lo tuvo que hacer a un lado y a nosotros sí nos exigía con la escuela, pero era muy cariñoso, era muy bromista, sí tenía un carácter fuerte porque sí lo tenía. O sea, si lo buscabas, lo encontrabas. ujú. Era Pero temperamental, tenía sí, temperamento. sí, Ujú. ¿Y cómo sí, sus era, amigos compositores. ujú, Dime, dime. cómo era él en su día a día, un día normal? ¿Qué hobbies tenía? ¿Qué le gustaba hacer así en sus ratitos libres? ¿Cómo era él? Bueno, mira, a él le gustaba mucho jugar dominó, Ujú, le gustaba mucho también jugar barajas. ujú, De joven practicó mucho el box amateur, ujú, porque nos comentaba él que cuando estaba muy joven, pues según ujú. él quería ser boxeador, pero ya la primera pelea en forma que tuvo, dijo, no, los moquetazos están muy fuertes, mejor me dedico a otra cosa. Ujú, Y entonces decidió, pues por la carrera, ¿no? O sea, de que también está igual de difícil, porque ujú. tuvo muchas dificultades, muchas vicisitudes para conseguir el lugar que a través del tiempo logró. Pero es que fíjate tú, como otro día te comentaba cuando hablábamos por WhatsApp, sí que era cierto que decía que era el mundo del artista es una carrera difícil, pero él con todas esas dificultades que tuvo, quedando sin papás tan joven, con todo eso él se lo trabajó y consiguió llegar a ser una persona importante y una figura a nivel de compositor de música, de canciones y todo. Llegó a ser una persona muy importante y muy conocida porque compuso obras muy conocidas para infinidad de artistas. Y empezó de niño no teniendo nada, por así decir, ni sus papás, tampoco tenía, pues, así decir, muchas cosas y demás, y llegó a conseguir ser una persona, pues, conocida y tener su lugar en el mundo de la música como compositor musical. Sí, así es, realmente él, ahora sí, por las mismas carencias que él tuvo, Uh -huh. pues no le quedó otra más que sacar el Sí, carácter, el temple, aferrarse a lo que le gustaba hacer y efectivamente poco a poco fue consiguiendo un lugar pues, en un medio que es sí, difícil, en el cual había, pues como decía mi papá, monstruos de la composición uh -huh. que estaban por encima de él, como Agustín Lara o como los hermanos Domínguez, o sea, mucha gente muy importante, Luis Alcaraz. Uh -huh. Entonces, abajo venían empujando mi papá, José Alfredo Uh -huh. Jiménez, Álvaro Carrillo, o sea, otra generación que quería sobresalir y les costó trabajo, pero poco a poco lo fueron consiguiendo. Uh -huh. ¿Y cómo era también, pues, la relación que tenía tu papá con esos también, esos otros grandes también monstruos, como así decimos, también de lo que es la composición, de la música y demás? ¿Cómo era su relación con esos otros artistas? Mira, él admiraba mucho a Agustín Lara, Uh -huh. se le hacía un hombre sumamente inteligente, Uh -huh. le gustaban sus obras, pero mi papá me decía que era demasiado serio, ¿no? O sea, muy seco, Uh -huh. muy parco. Este, con otros compositores mayores que él casi no tuvo mucho Uh -huh. trato, más que con, ay, ¿cómo se llama Enrique Esparza, digo, con Esparza Oteo, Uh -huh. que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores. Él fue el que lo jaló a la Sociedad de Autores y Compositores. Le dijo, mira, estamos luchando por, por que se nos pague nuestra obra. Entonces lo jaló a la Sociedad Esparza Oteo. Uh -huh. Uh -huh. Y gracias a Increíble. él, pues mi papá pues Uh -huh. pudo pertenecer durante 62 años Uf, a esa asociación. increíble. ¿Y cuántas canciones aproximadamente? Porque yo sé que compuso muchas canciones. ¿Cuántas canciones aproximadamente compuso así en un total tu papá? Mira, en la Sociedad de Autores y Compositores de aquí de México Ujú, hay un registro de 711 ujú, canciones. ujú, Y, y él en otras editoras tiene otro piquito por aquí, otro piquito por allá, pero en general aún sin registrar
porque tenemos los documentos, mis dos hermanas y yo, todos sus escritos de puño y letra. Son como 4,000 Uf, canciones las que él compuso. increíble, increíble. Ya dices 400, 700 son muchas, pero 4.000 canciones, Sí, eso es una barbaridad. Se pasó toda su vida componiendo canciones, es algo increíble. sí, realmente él tenía una Y facilidad para versificar impresionante. es La verdad, sí. increíble. Estaba platicando contigo, desayunando, y de momento se le venía una idea y agarraba una pluma y se ponía a escribir sobre una servilleta, sobre una hoja de estas de papel de estraza donde te ponían el pan, Ujú, en las orillas del periódico. Todos esos registros los tenemos ujú, guardados, porque ahí iba poniendo sus ideas y ya después las desarrollaba. increíble. Y él se inspiraba pues en cosas que le pasaban, en cosas que, como tú dices, así al momento a lo mejor se le ocurrían, que sucedían. Él se inspiraba en esas cosas para así componer sus canciones. Yo creo que las primeras canciones que él hizo sí se inspiraban en parte en su vida, ¿no? Ujú, Pero ya después eran cosas muy cotidianas. O iba en la calle y oía alguna plática de alguna persona o pareja que iba caminando, y de ahí se le quedaba alguna frase y ya la desarrollaba. increíble, No increíble. era un compositor que hiciera canciones por pedido, por decirlo Ujú, así, o sí, que le ujú, solicitaran. El único que le solicitaba canciones, o el único que se las solicitó, fue Pedro ujú, Infante, que le escribió una canción a Irma Dorantes, a ujú, su esposa. ujú, Y ujú, entonces mi papá, pues, basado en todo lo que se veía y se publicaba, y que él ujú, era muy amigo de Pedro Infante, sabía toda la problemática que había detrás de, pues, de ujú, esa romance, de ese amor que hubo, pues les escribió Nuestro Amor. Y pues Pedro ujú. Infante quedó fascinado con la canción. Increíble. Y otra canción también que hizo muy popular Pedro Infante es la de 100 años. Pero esa historia no es de Pedro Infante, esa historia, por lo que yo tengo entendido, es de tu papá. Cuéntame un poco Sí, qué sucedió, en qué se inspira tu papá para contar esa historia de 100 años que cantó pues tanto luego Pedro Infante. sí, mira, esa historia realmente sí está basada en mi papá Ujú, y en otra persona, ujú, porque mi papá acudía a muchas bohemias donde se juntaban diferentes compositores, ujú, y entonces un día vio pasar a una mujer muy bonita, muy bonita, y pues la mujer lo ignoró. Ella andaba en su rollo, como que digo. Entonces mi papá, pues, quedó prendado de ella, no hizo caso ni nada. La volvió a encontrar meses ujú, después en otra bohemia, y mi papá vio que iba acompañada de una amiga, su amiga ujú, Nelly, y pues tampoco se le acercó. La tercera vez que la vio mi papá, ella iba acompañada de un militar, del traje ujú, militar y toda la y entonces dice mi papá que ya, pues, él desde lejos con la copita la saludó, ella le devolvió el saludo. Dice, pues eso lo animó a acercarse a platicar con ella. ujú, Entonces ya que se acercó, estuvieron platicando, y luego mi papá se ofreció a llevarla a su casa, pero le dijo, a lo mejor se molesta su acompañante, entonces, ujú, o su pareja, y le dijo, no, es un amigo que me viene a acompañar para que no estuviera yo sola. ujú, Dice, entonces la puedo llevar, sí. Entonces ya mi papá la llevó. Pues la mujer de la que te hablo es mi madre, la señora Ofelia Vargas, en la ujú. cual mi papá, este, se inspiró en esa canción. Increíble, increíble. Y el otro día cuando estaba justamente con Irma Infante, la hija de Pedro Infante, yo le decía que una de mis canciones preferidas que cantaba Pedro Infante era la de 100 años. La verdad que esa canción es maravillosa. A mí me encanta, ¿eh? Y luego como la cantaba Pedro Infante y todo, y la historia que cuenta y todo, es increíble la canción. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta. Tanto el trabajo de tu papá como lo que hizo también luego Pedro cantándola, fue maravilloso el trabajo, no queda duda de ello. Sí, mira, ha habido, muchas gracias, ¿no? Ha habido muchas versiones de esa canción, Ujú. pero todo el mundo concuerda que como la de Pedro Uf, Infante, pues no hay no, otra, marcó un no, sello sí. muy particular. Ujú, Y yo tengo un registro de canciones de mi papá. Tan solo 100 años tengo un registro de 1,500 versiones uf, diferentes. La grabó Thalía, la grabó Selena, la grabó todos los tríos de México de la época del cine de oro. La ujú. ha grabado quien sea, o sea, realmente
ha sido un hitazo esa canción. Ujú. Es su carta de presentación, como hace mi papá. Increíble, increíble. Y él hizo muchas canciones, muchas de ellas, como decíamos al principio, muy conocidas. ¿Cuáles de ellas, aparte de la de 100 años, que es una de las más conocidas, de las más populares, aparte de esa, cuáles otras fueron también muy conocidas que compuso tu papá? Mira, de las muy conocidas, también las grabó Pedro Infante. Ujú, Está Di que no, La Verdolaga, Tres Consejos, Mal de Amores, Tu vida y mi vida, Nuestro amor, Mi amigo el mar. O sea, una infinidad de canciones. Por ejemplo, Marco Antonio Muñiz, que es uno de los personas que tienen una voz extraordinaria, ujú, el lujo de México, como es conocido. Él le ujú. grabó varias canciones también, le grabó Dónde encontrarás, Nuestro amor, Nuestras cosas, y pues realmente son pocos los artistas que no le han grabado a mi papá. Sí, porque es increíble. Otra vez me pasabas ahí un poco su biografía y la verdad es que tenía increíble la cantidad de artistas que trabajaron con él, que les compuso canciones y que cantaron canciones suyas. Cuéntame un poco de esos artistas tan conocidos, que es una larga lista que me pasaste, así algunos de los más así conocidos, de los más populares que hay, que ¿Mm? cantaron canciones de tu papá. Bueno, la lista le encabeza Pedro Infante, Ujú, pero también está Javier Solís, ujú, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Lucha Villa, este, ¿quién más? Libertad Lamarque, ujú. Thalía, em, Rocío Dúrcal, Selena, Rocío Dúrcal Rocío también Dúrcal ponía. le grabó dos tangos muy bellos a mi papá. Ujú. Sí, realmente es una lista que, o sea, yo te la envié cortita, pero los Uf, registros que nos da la Sociedad de Autores y Compositores son es increíble, larguísimos. increíble. Sí. Increíble, increíble. Y de todas esas canciones de tu papá, ¿cuáles para ti son tus preferidas? ¿Cuáles a ti te gustan más de todas ellas? Que son muchas, ¿eh? Seguro que es difícil escoger, pero seguro que tienes alguna así como preferida más. Hay una que grabó nada más mi papá y que la gente casi no la conoce, Ujú, porque poca gente sabe que mi papá también cantaba, ujú, hizo varios discos y demás. Hay una que se llama En Cuerpo y Alma, ujú, muy bonita canción. Después te voy a pasar una copia de las ujú, canciones que tengo de él. Obviamente 100 años. Aquí en la casa a mis hijas les gusta Di que no, pero les ujú, gusta la versión con Pedro Infante. ujú. A mí, te digo, ese En Cuerpo y Alma es la que más me gusta de mi papá. Yo Increíble. siento que si él le hubiera soltado para que la grabaran, Ujú. pues hubiera sido un hitazo tan fuerte como 100 años. Es una canción muy bella. Qué bueno, qué bueno. Como dices, también tu papá cantaba y no toda la gente piensa que cantaba, piensa que solo componía. Cuéntame también un poco de la faceta también como cantante de tu papá. Bueno, él empezó muy joven en Ujú, las radiodifusoras. ujú, En las radiodifusoras se metía a concursos de cantantes, en la XCW, en la XCB, en la XCFO, que ya desapareció esa radiodifusora. Y pues mi papá iba continuamente porque ya cuando pasaban a semifinales o a finales, pues les pagaban una cantidad, ¿no? De dinero. Y como mi papá pues empezaba muy jovencito y pues tenía necesidades, pues ujú, se metía hasta que un día en la XCB le dijo uno de los locutores de ahí, pues que ya mejor se dedicara profesionalmente porque pues ya había dado lo que consideraban que podía dar, ¿no? O sea, prácticamente le dijo, ya no vengas, dedícate profesionalmente. ujú, Entonces mi papá se empezó a promover él solo, después empezó a principios de los años 50, formó un trío, en la época de oro del cine mexicano había ujú, muchísimos tríos, los Panchos, los Tres Haces, y mi papá formó el trío Cervantes, donde él era la primera voz. Y ujú, al mismo tiempo del trío, él seguía dando canciones, porque su compañero, así como quien dice, de composiciones, don Rubén Fuentes, él es el que hacía los arreglos musicales para las canciones de mi papá, lo ujú, mismo que las hacía para José Alfredo Jiménez y para mucha gente. Él ujú. hacía los arreglos. Mi papá era el autor de letra y música y él hacía los arreglos Ujú. musicales. Increíble,
increíble. Y también me pasabas una anécdota en la biografía que me pasabas también el otro día de tu papá, una anécdota que tuvo también con Juan Gabriel. Cuéntame un poco esa anécdota que él tuvo. Sí, mira, mi papá viajaba mucho hacia Tijuana, hacia Monterrey, le gustaba mucho el norte del Sí. país. Y una vez estando en Tijuana, pues él como nunca tuvo representante, él solito se movía, se promovía. Este, pues él hizo fácil llegar a Tijuana y entonces uno de los amigos donde se iba a presentar, uno de los dueños donde se iba a presentar Juan Gabriel, les avisó que no iba a llegar Juan Gabriel, Ujú, por X situación había cancelado. Y entonces le dijeron a mi papá que si podía suplirlo, ¿no? Entonces mi ujú, papá pues, se quedó pensando y dijo, bueno, pues somos estilos diferentes. Mi papá le dijo, sí, y está bien. Y entonces le dice uno de los promotores de allá, le dije que cuáles eran sus peticiones o cuáles eran sus este, necesidades a cubrir. ujú, Dice papá, pues yo sin saber cuánto cobraba Juan Gabriel, pues dije una cantidad que resultó que era la mitad de lo que cobraba Juan Gabriel, más sus viáticos y todo. Dice papá, cuando me dijeron que estaba cobrando yo la mitad de lo de Juan Gabriel, dijo, uy, hubiera pedido más, dice, pero bueno, estuvo bien. Le daba mucha risa a mi papá esa anécdota, porque decía, de haber sabido, pues pido más. Y ujú. pues ya se presentó a mi papá en lugar de Juan Gabriel. Increíble, increíble. Y aparte de esa anécdota, ¿alguna otra anécdota así a lo largo de su vida que le hubiera pasado y que os contara aquí, que nos puedas aquí pues un poco compartir? Tiene una anécdota también con otro excelente cantante mexicano, no sé si conoce a Javier Solís, Ujú, también es sí. cantante de música vernácula. Ujú, Javier Solís tenía como decimos aquí en México, era mecha corta. ujú, Se encendía, cuando algo no le parecía, se enojaba muy fácil. Entonces, era amigo de mi padre y coincidieron en una radiodifusora allá en Tijuana. ujú, Y, y dice mi papá, pues estuvieron platicando ahí con los locutores de radio cuando él se proclamó, Javier Solís se le hizo fácil decir que él era el rey del bolero ranchero. ujú, Entonces mi papá volteó muy serio y le dijo, no, el rey del bolero ranchero es ¿cómo se dice? Es Pedro Infante, aunque ujú, ya no viva, y se enojó, no ujú, dijo nada, y saliendo de la entrevista, abajo del edificio, pues se empezó a discutir con mi papá, le echó pleito. ujú, Y entonces, pues como mi papá también, si lo buscabas, lo encontrabas, pues le dijo, pues que le bajara, porque si no iban a llegar a los golpes. ujú, Entonces agarró Javier Solís y le dijo, ay, dice, no te voy a grabar una canción. Entonces mi papá le dijo, no me importa. Dice, porque ya me grabó el mero mero, Pedro Infante. Uy, se ujú, fue furioso. Se fue furioso. Este, Javier Solís no le volvió a hablar con la amenaza que no le iba supuestamente ujú, a grabar. Y un día mi papá fue a la CBS, ujú, una marca de discos aquí en México, y lo interceptó Fernando Z. Maldonado, otro gran compositor, ujú, y le dijo, al igual que Luis Demetrio, otro compositor, oye, ven, queremos que subas y oigas una canción. Papá, no, 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 yo no puedo ahorita. Tengo que subir a ver una canción que me grabó otro cantante mexicano. Entonces, Jorge Valente. No, no, ujú, no, queremos que escuches. Entonces, el papá subo a donde estaba un piano y veo que estaba Javier Solís. ujú, Entonces dijo, no, yo con este cuate tuve problemas, yo no quiero más con él. No, tú escucha, él acaba de grabar una canción tuya y pues acabamos de terminar los arreglos. Entonces queremos que le escuches. Entonces resulta ser que era la misma canción que acababa de grabar Jorge Valente ujú, y pues le habían hecho otro tipo de arreglo musical. Y entonces dice, papá, oye, no, dice, yo no puedo darle luz verde a esta canción porque ya está grabada por Jorge Valente. No, ujú, tú no te preocupes, desde aquí ya nos autorizaron aquí en la disquera que salga primero la versión de Javier Solís, que tenía más nombre que la de Jorge Valente. Pues mi papá se sintió muy apenado, dijo, bueno, pues si ya les dieron luz verde, hagan lo que quieran. Y efectivamente salió primero la de Javier Solís, que fue un exitazo, y meses después sacaron la de Jorge Valente. ujú, ujú, La canción es Llórame, ujú. la canción se llama Llórame.
Pero fíjate cómo son las cosas, que se negaba en esa discusión que ellos tuvieron y luego fue el primero a grabarla. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿eh? Exacto. Como se dice aquí en México, más pronto que hay un hablador que un cojo. Sí, sí, yo creo que sabía que iba a ser un exitazo y dice, dejo atrás la discusión y me la pongo a grabar. Y ahí eso hizo, se la grabó. Yo supongo que así fue. Increíble, increíble. Y además, tú como hija de él, yo creo que es el primer referente que tienes como compositor musical de México. Pero ¿qué otros compositores musicales también te han gustado, te gustan? ¿Cuáles me han gustado? Mira, me gustan mucho algunas canciones del maestro Luis Demetrio, Ujú, sobre todo una canción que se llama La Puerta. ujú, Me gustan algunas del maestro Armando Manzanero. Me gustan algunas cuando yo era niña y adolescente del maestro Carlos Rico, que ujú. era un extraordinario cantante. Eh, pues es que aquí en México hay mucho. Juan Gabriel era mi ídolo, así yo tenía 12, 13 años y olvídate. Para mí Juan Gabriel era el único que había. Increíble. Era Sí, un genio sin sí, duda. Fue uno también de los no, grandes no, de la no. música, uno de los grandes de la música también, inolvidable Juan Gabriel. Increíble también un genio, un genio. Exactamente, Y como cantantes, Juan Gabriel uno de ellos, como también dices, porque también era muy buen cantante, pero ¿qué otros claro. cantantes también, aparte de Juan Gabriel, te han gustado a ti? Mira, me gusta mucho Carlos Rico, Ujú, que ya falleció. Me gusta Marco Antonio Muñiz, que todavía vive, o sea, tiene una voz extraordinaria. Y pues creo que son los únicos realmente que. Y mi papá, ujú. ¿no? Cuando canta. Ay, no, ese tiene que ser sí o sí seguro. Ese tiene que ser sí o sí seguro. ¿Y de la Exacto. música actual te gusta algún género diferente que no sea pues la música mexicana o los boleros de tu papá o los guapangos? Algo así de la música actual que a ti te guste. Mira, yo te escucho de todo. Ujú. Y te voy a ser franca. A mí el reggaetón creo que es el único género que no me gusta. El otro Pero yo te día, el escucho. otro día con Irma, el otro día con Irma yo la provocaba y decía, tienes que hacer una colaboración. No, no, a ella no le gustaba nada el reggaetón tampoco. No, es un género que a mí en lo personal no me gusta. Es Lo totalmente diferente. respeto. Es algo diferente totalmente a lo que ha habido y no tiene nada que ver con la música que hacían vuestros papás, que eso sí que era música de verdad. Es Claro, algo de actualidad, de moda y es algo totalmente diferente a lo que tus papás, a lo que vuestros papás hacían. No tiene nada que ver. Es algo diferente. claro. Ujú, Sí, no, yo lo entiendo y respeto a la gente que le gusta. Porque luego mi hija, sobre todo mi hija Selene, me dice, mira, esta canción de fulanito, y me pone, pues ya las escucho y le digo, sí me gustó, no me gustó, o definitivamente no me la pongas. ujú, Porque ella es la que medio me induce un poquito a oír ciertos géneros. ujú. Sí, sí, no es increíble, es increíble. A mí, si te digo la verdad, las canciones de reggaetón me gusta, pero también hay que tener en cuenta que también tienen que ser también, pues, también hay canciones y canciones, no todas esas canciones de reggaetón me gusta, unas más que otras, otros Claro, artistas más que otros, porque hay veces que también, ahora con esto, ya también otro lado comentaba, del reggaetón, hay artistas que no cantan nada, es todo con el autotune, con todas esas historias, que luego el artista no canta nada. Es famoso exacto, porque salta la fama y porque hay muchas redes sociales y tienen muchísimos seguidores. Pero lo que consiguieron, como te le comentaba, a Irma y también a hijos de otros cantantes grandes, hijos cantantes de otros compositores y también, pues, también cantantes mexicanos, lo que dije, lo que ellos alcanzaron en su día, sin tener redes sociales, sin tener nada, eso es algo increíble. Ellos lo cantaban de verdad, lo cantaban con un micro, pero no falsaban la voz con autotune ni con ninguna esa historia que ahora se hace. Ellos consiguieron su trabajo a modo de trabajar y trabajar, pero no ahora porque es todo con redes sociales, que es todo mucho más fácil de llegar a la gente. Antiguamente era muy complicado y a base pues de discos que claro, vendían, de radio, de películas, es como ellos se hicieron conocidos y tan populares y así van a permanecer en la historia, porque los de ahora, yo siempre lo comento, son gente que se va renovando, hoy es un cantante, es una canción, pero las historias que compuso tu papá, que cantaron los artistas, esas historias, esas canciones ya son ya parte de la historia de México y del mundo ya en general, porque son canciones que traspasaron fronteras, son canciones que son muy conocidas a nivel internacional. Esto ya no se pasa ni de moda, ni nunca se va a olvidar, ya va a permanecer siempre en la historia. Es algo increíble. sí, exactamente, tienes toda la razón en lo que dices. Tan solo ahorita 100 años, el año pasado cumplió 70 años de que salió Uh -huh, a la luz pública. uh Y -huh, así muchas canciones, ¿no? De mi padre y de otros compositores. Yo respeto,
no escucho el género que no me gusta, pero yo lo mismo te escucho rock and roll, que baladas, que banda, que aunque es aquí mexicana, le digo a mi hija, yo toda lo oigo igual, porque son muchas bandas, y pues que me disculpen los de las bandas, ¿no? Sí me gustan, pero todas las oigo igualitas. Pero pues sí, Claro, hay que aprender a escuchar de todo. claro. Claro, y como se suele decir siempre, para gustos los colores, no todos esos géneros de música están Claro. hechos para todo el mundo. A una persona le gusta un género, y hay gente también que a lo mejor no le gusta a lo mejor lo que es el reggaetón o un cantante, y luego saca una canción y le gusta, eso tampoco tiene nada que ver de que no te guste un género musical para que luego te guste una canción, no tiene nada que ver uno con lo otro, es algo muy diferente. Sí, es cierto, y lo que decías de las redes sociales y cómo se van haciendo Sí, ellos. Si hubiera existido eso en la época de uf, mi padre, bueno, no sé uf, qué hubiera pasado, porque no era fácil que les dieran disco de oro a ellos por cualquier cosa. sí, Aquí atrás de mí tengo dos de los tres hijos, de los tres sí, discos de oro que a él le dieron, ujú, y él tuvo muchos reconocimientos realmente. ujú, Gracias a Dios, todos casi en ujú, vida le dieron reconocimientos. Y pues yo más que nada como su hija, pues me siento muy orgullosa, pero a la vez, pues pues no se puede decir obligación, pero me siento con la responsabilidad de seguir promoviendo la canción, porque las canciones de mi padre, toda su obra, porque pues no se me hace justo que a través del tiempo se vaya perdiendo o se deje ujú, de escuchar. ujú, Y habemos de herederos de compositores que no cantamos, entonces nos cuesta un poquito más de trabajo acercarnos a algunos artistas para que graben las canciones. Hay ujú, veces que el mismo catálogo de mi padre pues habla solo y pues ya lo graban, ¿no? Pero ujú, los herederos que sí cantan pues tienen la facilidad de pues presentarse, claro, seguir promoviendo sí. las canciones de su padre o de su madre. Sí, sí, pero tú llevas muchos años ya pues promoviendo ya lo que es la obra de tu papá. Cuéntame un poco cómo es tu labor, porque también es una labor, como te dije, tú una gran labor la que haces. Cuéntame un poco cómo es esa labor que tú llevas a cabo promoviendo la obra de tu papá, para que no se olvide, para que siga presente y la gente la siga conociendo y la siga escuchando. Mira, lo primero que hice fue poner en orden todo lo que es, todo lo del material que tenía de mi papá, Ujú, porque mi papá era una persona muy ordenada, tenía varios archiveros de esos de oficina de metal, donde él guardaba sus cosas, pero nada más las doblaba y las iba guardando. Entonces yo lo que hice fue, y me tardé pues, varios meses, si no es que el año, en organizar toda su publicidad. Tengo desde su primera entrevista de 1942 hasta la última en el 2001. ujú, Todas entrevistas de periódico. Toda su música la organicé en orden alfabético, sus guiones, todas sus fotografías que todavía no acabo de escanearlas, o sea, todas las que tengo son originales, ujú, con todos y cada uno de los artistas de este país, cantantes y no cantantes, compositores y no compositores. Tengo, bueno, infinidad de fotografías. A eso me dediqué mucho tiempo. Y para acercarse a los artistas, pues no hay otra más que ir a buscarlos. sí, Por ejemplo, aquí hay una cantante de música ranchera que se llama Aida Cuevas, ujú, sí, que es pues, ujú, considerada la número uno aquí en México. Y entonces yo un día, ella tenía un programa todos los martes y yo la oía y opinaba y todo. Entonces ya cuando supo quién era yo y todo, un día me dijo, oye, me voy a presentar en tal lugar, necesito canciones de tu papá. Dice algo que hable de la madre. Dije, ok, entonces agarré y busqué entre los guiones de mi papá una canción que se llama La bendición de mi madre ujú, y agarré y se la llevé a donde ella se presentó. Entonces nosotros como hijos lo que hacemos es buscar dónde se presentan, llevar las canciones de acuerdo a lo que ellos necesitan o cree uno que le quedan, ujú, porque a lo mejor yo no canto, pero sí tengo oído musical. ujú, Sí te sé decir, ah, fulanito está desafinado o ujú, está en otro tono o de plano que no cante, porque pues así hay, ¿no? ujú, Y ella sí me recibió, se llevó, leyó la letra, vio la música y me dijo, este es oro molido, la voy a grabar. Y así poco a poco uno se va acercando a los ujú. intérpretes de este país. Ujú. ¿Y qué artista musical de los que actualmente están pues en vigencia te gustaría pues que grabara o que versionara una canción de las de tu papá? Un artista así que te dijera, o me gustaría que cantara una canción de las de mi papá. Uy, no, me la pusiste muy fácil, realmente porque
Creo que de los artistas actuales que no le han grabado a mi papá, pero que me encantaría que le grabaran, pero está inaccesible para mí, sería Luis Miguel. Yo cuando dijiste inaccesible dije yo Luis Miguel seguro. Sí, porque tengo un disco que grabó mi papá con Ujú, puros boleros. Nada más está grabado por él. Esas canciones, yo siento que las que más le gustaban las guardaba para él, las grababa, no las soltaba tan fácil. ujú. Entonces, yo dije, estas se las tengo que hacer llegar como pueda, pero está la verdad dificilísimo. Tienes que pasar muchísimos filtros y muchas veces ni aún así llegas con él. Ujú. Es increíble, es increíble, lo tengo comentado en alguna entrevista, es increíble lo que la magnitud de inalcanzable que se hizo Luis Miguel, es algo increíble, es una persona que es inalcanzable hasta sus fans y todo cuando van a un concierto nunca acceden a conseguir una foto con él y nada, es una persona que ha conseguido algo que es increíble, es inaccesible por así decir casi, que no todos los Sí, artistas, porque de no, alguna forma u otra por muy famoso o reconocido que sea el artista, tienes forma de llegar a él, pero es que es algo que es increíble cómo se lo montó, cómo se organizó para que la gente fuera casi inaccesible a él, por así decir. Es casi imposible. sí, no, realmente es imposible. Yo no sé si sea Uf. su equipo de trabajo o sea idea de él, pero Ujú. sí, llegar a Luis Miguel es, o sea, para Es increíble. mí imposible. Es Hasta fui increíble. a verlo, se presentó en la Ciudad de México, fui con mis hijas y yo bromeando les decía, ustedes distraen a los guardaespaldas y yo me trepo al escenario, porque no hay de otra, o sea, Es no hay de otra. increíble. Vas a su disquera y es obvio que él no escoge siempre las canciones, tiene quien le escoja, ¿no? Muchas Claro. veces es su representante artístico, pero no debe de ser el representante. Desde mi punto de vista, debe de ser un director artístico de música para que pues sepa interpretar bien la letra y la música de tal o cual canción. Pero si se lo dejan a su representante, muchas veces los representantes pues no saben. Con el perdón de muchos, ¿no? Pero Sí, sí, no, sí es así, es así, es increíble, es increíble. Ojalá algún día todos, tú y yo podamos, quien sea, acceder a Luis Miguel. Sería maravilloso, ¿eh? Que nos escuche, por Dios. sí, yo si me está escuchando alguna vez, o sea, yo no quiero foto ni nada, o sea, con que le grabe a mi papá, con eso me doy por bien servida. Oye, y si de paso pillas el selfie, la foto, Eurídice, tú no te lo pierdas, ¿eh? De paso el selfie. Ah, no, sí. Ah, no, sí, yo le decía a mis hijas de broma, yo me le aviento, pero le doy, ay, perdón, Nada, nada. pero le doy las canciones de mi padre. Las llevas ahí todas estas canciones, grábamelas por favor y que te las grabe. Sí, Increíble. mira, es que hay unas que siento que le quedan así como traje a la Ujú. medida. Sí, sí, increíble, increíble. Y hablábamos también de reconocimientos de tu papá a lo largo de su trayectoria, obtuvo muchos, entre ellos pues 3 discos de oro, de los cuales dos podemos ver a tus espaldas. ¿Cómo él recibía esos reconocimientos tan importantes, entre ellos discos de oro, que es algo que no todo artista pues tiene la oportunidad de conseguir? Mira, el primero que le dieron fue precisamente por 100 años, le dieron un disco a él y le dieron un disco a Pedro Infante también Ujú, en 1954. ujú, Hay una fotografía de mi padre donde lo está recibiendo y ya que se lo entregó el director artístico, se lo está entregando, mi papá está así viéndolo como que no lo creía. ujú, Esa fotografía está increíble porque mi papá como que se le quedaba viendo al disco y estaba ido totalmente. Y el pie de la fotografía dice, Alberto Cervantes recibiendo el disco de oro por tal canción. Dice, estaba muy pensativo y lo sacaron de ese estado los gritos de 10,000 personas. No sé dónde se lo entregaron, porque ese ujú. dato no lo tengo. Pero dice que 10,000 gentes empezaron a gritar y todo, y eso fue lo que hizo que mi papá reaccionara. Increíble, increíble. Si tienes esa fotografía, pásamela luego si puedes, porque me gustaría. Claro Luego que siempre sí, hago un vídeo, como ves, no ves que siempre luego hago un vídeo con imágenes del artista de la entrevista. Pásame claro, esa fotografía, que debe ser seguramente increíble y me gustaría incluirla en ese vídeo. Me gustaría por tenerla para poder ponerla supuesto ahí. que sí, Qué por supuesto bueno. que sí, te digo que hay muchas cosas que no he terminado de escanear, esa ya la escaneé, gracias a Dios, Ujú, pero sí tengo fotografías. Hay una preciosa donde está el maestro Rubén Fuentes sentado en un piano de cola.
Ujú, negro, y mi papá está recargado en el piano así. No ujú, supe quién le sacó la fotografía a los dos, pero ujú. esa fotografía, primeramente Dios, espero que salga en la portada de un libro que estoy escribiendo sobre la vida y obra de mi papá. Ujú. Qué bueno y qué interesante eso, ¿eh? Aquí lo tenemos en exclusiva, que estás ahí con un proyecto ahí de un libro. Sí, exacto. Qué bueno, Ya qué bueno. tengo pues varios años con eso, pero por una u otra causa no avanzo, ¿no? Porque es la selección de Es fotografías, que es mucho es la trabajo, selección de... es mucho trabajo, Sí, Lili, que se dice muy rápido, pero archivar todo eso, tantos años, todos esos documentos, para hacerlo realmente bien como estás haciendo, lleva su tiempo, no es nada fácil, es algo muy complejo. sí, Claro, exactamente. Porque te digo, sí, a mí me llevó muchísimo tiempo, no me arrepiento, claro. porque aquí en mi comedor de la casa, pues tenía yo todos los periódicos, todos los guiones. Entonces le decía a mis hijos y a mi esposo, a comer a la cocina, nadie toque nada, no hay nada, nadie se acerque ahí. Y todos Como un muy despacho, respetuosos, ¿no? como un despacho policial cuando están en una investigación, igualmente. Así, exactamente, así tenía yo Increíble. todo el comedor lleno de papeles. Increíble. Y además de esos 3 discos de oro, ¿qué otros reconocimientos también obtuvo tu papá? Mira, hay muchos diplomas de su asociación, de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de diferentes estados donde se presentaba, de algunos gobiernos. También tenemos una fotografía de él con el presidente Adolfo López Mateos, que mi papá le escribió una canción, y hay una fotografía donde mi papá le está entregando el disco que él grabó Ujú, para el presidente y su esposa. Y el año 2023, que mi papá cumplió 100 años de su natalicio, ujú, le organicé varios eventos ujú, en el castillo de Chapultepec, que es un lugar precioso. ujú. Ahí le hicimos uno con otro cantante muy importante de aquí en México, Rodrigo La Cadena, le hicimos un programa de televisión, lo puedes encontrar en YouTube. Ujú. Ahí canta Irma, Lo, canta otro lo vi, excelente cantante, lo vi. ¿ya lo viste? Ujú. Sí, Canta también ahí Rafa sí, Negrete, lo que es vi. otro cantante de música. Ujú, Este, y en el Castillo de Chapultepec, una de las viudas de Agustín Lara ujú, me hizo el favor de entregarme la medalla Agustín Lara, ujú. por la obra de mi papá y por su centenario de su natalicio, y es otra medalla o sea, otro trofeo más que tengo de mi papá. Increíble. Fíjate tú que te iba a preguntar que justamente hacía 2 años se cumplieron 100 años de nacimiento de él y te iba a preguntar cómo se conmemoró todo eso y tú me lo contaste ya sin preguntarte, ¿eh? Te adelantaste. Pues sí, es que realmente yo eso lo tenía preparando desde 2 años antes Claro. de que sí, porque pues tenía que confirmar a los artistas que fueran a participar, Ujú. porque pues ellos llenan su agenda desde principio de año o finales de año, entonces yo tenía que confirmar, aunque Irma siempre me ha dicho, mira prima, porque nos Sí, decimos prima, sí, aunque no lo somos, sí. porque su papá y mi papá pues, son muy amigos y ¿cómo se dice? Y se quisieron mucho. Entonces ella me Claro. dice, en nombre de ese amor y amistad heredada, pues nos decimos primas. Entonces le Sí. dije a ella, le dije a Rafa Negrete, le dije a un cuarteto de jóvenes eh, muy talentosos, que se llama el Cuarteto de los Miranda, Ujú, cantan precioso, también los has de haber visto en internet, los ujú, buscas y bueno, hicieron, o sea, unas interpretaciones magníficas de las canciones que grabó en su momento Marco Antonio Muñiz. O sea, con ujú, la voz juvenil de ellos se oye increíble. ujú. Pero sí, me llevó un poquito más de año y medio de estar, pues diciéndoles, recordándoles que no llenaran esa fecha, luego que me asignaran la fecha ahí en el castillo. Y así estuvimos, ahorita estamos viendo también si hay manera de que se presente en lo que antes era la Casa Presidencial que se conoce aquí en México, lo que es en Estados Unidos la Casa Blanca, aquí es Los Pinos. Ujú. Entonces queremos ver si allá también se puede hacer un concierto para mi papá. Qué bonito. Sería genial eso, ¿eh? Tienes que mantenerme al tanto para eso, cuando eso publicarlo por mis redes para que la gente esté atento de ello. Claro que sí.
Qué bueno. Además de todos esos reconocimientos que él obtuvo, también tuvo varios homenajes. Cuéntame alguno de esos homenajes que él también tuvo. Bueno, realmente de niñas nos llevaba mi papá en épocas y coincidían con nuestras vacaciones de verano de diciembre. Siempre nos llevaba alguna de las giras que él tenía o de los homenajes. Y hubo uno que a mí me dejó muy impactada en la Alameda Central, que es muy importante aquí en México, está pegaditita a Bellas Artes. Ujú, Y en ese homenaje mi papá cantó, también te voy a enviar fotografías de ahí. ujú, Está, bueno, no cabía ni un alfiler. ujú. Está repleto, mi papá está en el centro cantando sus canciones y el reconocimiento. Cuando eres niño como que no dimensionas Sí. eh, lo que está pasando. Pues yo sé, pues es mi papá y está cantando. Se me Ujú, hace muy natural eso, ¿no? ujú. Pero pues no, o sea, no era tan natural. Conforme vas creciendo, dices, híjoles, pues sí, ya sé quién es mi papá, porque muchas veces, por ejemplo, en la escuela yo no comentaba, mi papá es Ujú. compositor, porque pues muchas veces, pues no te creían o te hacían burla o lo que fuera. Sí. Y un día mi papá me dijo, estaba yo terminando la carrera, Ujú, porque yo soy bióloga de profesión, ujú. estaba yo terminando la carrera y mi papá me dijo, ay hija, pues deberías hacer una posada, era época de sembrina. Entonces mi papá me ayudó a hacer una posada. Me hizo una hoyota enorme, enorme, de ponche. Y total, ya empezaron a llegar mis amigos y la pared estaba de pared a pared llena de puros reconocimientos de mi papá. Entonces, conforme estaban mis amigos, entraban y me decían, oye, ¿por qué no nos decías que tu papá era compositor? ¿Por qué no nos dijiste que tu papá era artista? Digo, por lo mismo que luego ustedes no creen o burla o hacen burla o lo que sea. Pero así, según ellos A ella mismos. se lo creían. A ella cuando las cosas las ven ya se las creen. Exacto. Y eso fue lo que pasó en una posada que hicimos aquí en la casa. Ujú. Increíble, increíble. Y ahora vamos a hablar un poco de ti. Como comentabas, eres bióloga de profesión. Cuéntame un poco cómo tu papá, siendo cantante, dedicándose a la música y demás, tú decides ser bióloga. Mira, realmente mi papá, como dice él, tenía ojo clínico. A ninguna de nosotras tres, porque somos tres sus hijas. Yo Ujú, soy la mayor, luego sigue mi hermana Ofelia y luego sigue mi hermana Betina. ujú, Pues no nos vio como que aptitudes. En la ujú, escuela, pues sí llevábamos clases de canto, pero pues era como un coro. ujú. Luego mi papá decía, a ver, canta tal canción o lo que sea. Y a mí, la verdad, me daba mucha pena. Yo decía, yo nomás tan solo el hecho de tener que agarrar un micrófono y cantar, creo que me quedo en blanco. Se me olvidaría todo. No, es que para eso sí se necesita. Entonces, mi papá yo creo que no nos vio aptitudes. Ujú, Y me decía, pues mejor pónganse a estudiar. Y realmente, pues sí, ¿no? Mi papá siempre me decía, ¿qué vas a estudiar? Pues tenía yo la duda. Le digo, no sé si medicina, veterinaria o biología. Esas eran mis tres carreras donde yo tenía la duda. ujú. Entonces ya cuando le dije a mi papá, no, pues voy a estudiar biología. Y me decía, no, dice, estudia medicina para que me cures cuando yo esté viejito. Le digo, ay, no me digas eso, sería mucha, mucha responsabilidad. Pues no, tener que curarte, no, mejor no. Entonces yo estudié biología, acabé mi carrera. Mi papá al final de cuentas estuvo muy orgulloso de eso. Y tengo fotografías donde estamos en mi fiesta de graduación, con mi mamá, con una hermana de mi papá, con mi tía Estela, que en paz descanse, con el que ahora es mi esposo, que en ese entonces era mi novio. Otro homenaje importante que a él hicieron, y pues de lo cual mi papá siempre pregonaba que yo era bióloga, fue en un programa aquí en México que se llamaba Siempre en Domingo, no sé si alguna vez lo escuchaste. Ujú. Me No, suena así. Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Ujú, Ahí le dedicaron a mi papá la sección que se llamaba México o algo así. ujú, Y entonces le dedicaron un poquito más de 2 horas de siempre México, Magia y Encuentro se llamaba el programa. Y ujú, presentaban muchas cosas de todo el país. Y ese programa se lo dedicaban a mi papá. Entonces cuando mi papá termina de cantar y todo, pues le dicen que con quién viene, pues presenta a mi mamá. Dijo, mis hijas están allá, fulanita tal, así. Y lo dice, y Eurídice
que es bióloga marina, y yo nada más hice así, dije, pero no, yo nada más soy bióloga, no bióloga marina, ya me adjudicó otro título que no era, ¿no? Pero Ujú, sí, él se sentía muy orgulloso de nosotros, sí, muy exigente con la escuela, porque para mi papá, ujú, si yo sacaba un 8 era una calificación mediocre, ujú. así de exigente Uf, era. uf. Era Entonces, recto, como se dice aquí en España, era muy recto. sí, mucho. Increíble. Y tu papá, pues, lamentablemente fallece en el año 2020, 2001. Si tuvieras Sí. la oportunidad de volver en el tiempo atrás y ver que aún a día de hoy su obra sigue presente por el trabajo que haces y la gente lo sigue recordando pues a través de sus canciones, ¿qué le dirías tú a día de hoy, después de todos estos años que él no sigue vivo? ¿Qué le dirías tú a tu papá? Híjole, si lo volviera a ver, pues yo le diría, papá, estoy haciendo pues mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo, echándole ganas para que tu obra no se pierda en el tiempo. Ujú, Y pues sí, ojalá existiera esa posibilidad, porque yo fui, no es que no quiera a mi mamá, no, pero yo siento que fui más apegada a mi ujú, padre. Y entonces, pues sí, yo tardé mucho en recuperarme de la muerte de mi papá. O sea, ujú, yo no te podía escuchar un disco de él, ujú. ni ni oír una entrevista, ni leer nada del periódico de él, porque era Sí, llorar y llorar. Yo empecé a agarrar sus papeles casi 10 años después de que él uf, falleció. ujú. Pero sí, yo le diría, dame consejos de qué otra manera puedo seguir apoyando tu obra. Qué bueno. Yo creo que estaría muy orgulloso de la gran labor y extensa que estás haciendo, ¿eh? De eso que no quepa duda. Ay, gracias. No, muchas Increíble. gracias. Pues es lo que le digo yo a mis hijas, mira, a las tres, bueno, son dos mujeres y un Ujú, hombre. Yo no sé cuándo vaya yo a rendir cuentas con el creador, pero yo en el futuro quiero que en su tierra natal de mi papá, que es Puebla, ujú, ahí se haga un museo, ujú. porque pues todo lo que tiene mi papá, yo no sé si mis hijos en un futuro lo vayan a cuidar o no, Sí. porque pues por las carreras de cada uno, si decidan quedarse aquí. Entonces, yo es decir al gobierno de Puebla, yo dono todo lo que tengo de mi papá, ay, perdón, es que esto está tambaleando, y ya que ellos se dediquen a, pues, hacer el museo y yo donar Sí. todo lo de mi padre para que, pues, la gente de su estado y los demás estados, pues, sepan quién fue Alberto Cervantes. Ujú, Porque mi papá fue conocido más que nada, aunque tiene muchos boleros, un 85% de sus obras son boleros. ujú, Él es creador del bolero ranchero, ujú. junto con el maestro Rubén Fuentes. Es una de sus aportaciones a la música. Y luego ya él solito se dedicó también a ser el pionero de el bolero norteño, porque ese ya llevaba otros instrumentos y acordeón y etcétera, Ujú. etcétera. Increíble. Y una pregunta siempre que le hago a mis invitados, ¿qué sueños o metas tendrías? Esa sería una de ellas, esa que me acabas de comentar. Sí, una es el museo, otra es terminar el libro, Ujú. otra, ¿qué será? Son unas Ya muy, cuantas, muy... Son unas cuantas, Euridice. No solo es una, digo, no solo es una, no, son unas cuantas. Tienes una lista ahí también buena. Sí, pues sí, realmente, pues a veces uno como hijo siente que es poco lo que hace uno comparado con lo que los padres Sí. hicieron por uno, ¿no? Ujú, No hago de lado a mi madre porque mi madre fue una mujer sumamente inteligente también. Ella fue una gran poetisa, no conocida como, porque nunca escribió libros, pero ujú, yo tengo muchos folders de mi mamá con todos los poemas que escribió en su juventud. Entró a un concurso que organizó un periódico aquí en la Ciudad de México, allá por los años también 50, y y lo ganó. El premio fue que durante un año estuvieron publicando sus poemas en ese periódico. ujú, Ella era, ¿cómo se dice? Secretaria de la Cámara de Senadores ujú. aquí en México. Ahí duró 46 años Uf, de secretaria ujú. y traductora. Y entonces, pues también ella tiene su lugar especial, ¿no? Sí, sí.
Y de hecho yo he visto una foto que tienes publicada ahí en tu Instagram de tu mamá de joven y tú tienes mucho parecido con ella, ¿eh? También vi una foto tuya también de joven, te pareces mucho a tu mamá, ¿eh? Eso no se puede Ah, negar. ok. No, pues yo qué más quisiera. Para mí mi mamá fue una mujer hermosa, Ujú, y no porque sea yo su hija, ella ganó un concurso también de belleza en la ujú. universidad, pero yo más bien creo, te agradezco el piropo y el halago, pero yo siento que me parezco más a mi papá, según Pero yo. Hay gente que tienes me ha que, dicho como si tú te- que me parece. no, es que si te pones de perfil, Euridice, te lo digo en serio, y esa foto que tienes de tu mamá en blanco y negro de joven, eres muy parecida a ella, ¿eh? A tu papá también, que por supuesto sí que tendrás rasgos, pero yo cuando vi a tu mamá, dije yo es clavadita a su mamá, se parece muchísimo, se parece muchísimo, es que te pareces Sí, mucho, de verdad. sí. No, y mi papá era un hombre sumamente atractivo en su juventud, De joven además de que mucho, tenía el sí. ojo verde, Ujú. tenía ojo De joven. verde, sí, Ujú. Era increíble. En esas fotos de portadas de los discos que tenía de joven era increíble también lo galán que era de aquella época. sí, cómo no. Increíble. Sí, yo lo veo guapísimo, pero a mí muchas amigas o herederas también me dicen, oye, tu papá era muy guapo. Le digo, sí, porque ambos se celaban mucho, mi mamá, mi papá, y mi papá, mi mamá. Ambos eran guapos, ¿eh? Ambos eran guapos. No se puede negar. No puedes tener queja de la belleza de tus papás, Eurídice. No, Qué bueno, ninguna. qué bueno, qué bueno. Y una pregunta siempre que le hago también a mis invitados es ¿cómo te afectó a ti todo el tema de la pandemia, del confinamiento y qué hiciste tú pues durante ese periodo de tiempo? ¿Cómo nos afectó? Mira, yo corrí con suerte. Ujú, A mí no me ha dado COVID. ujú. Hasta la fecha no me ha dado. Y como decimos, madera, madera, ¿no? Para que no me dé. Nos las pasamos encerrados, como todo el mundo. Eh, a mi hija mayor, que ya está casada y tiene una niña, y a mi yerno, aún aunque estaban encerrados, les dio COVID a los tres. Ujú, Hacíamos videollamadas con mi nieta, porque mi nieta es muy apegada a mí ujú. y estaba chiquita. Entonces me hacía videollamadas y me contaba cuentos y me daba el teatro guiñol según ella. Pues una niña, ¿no? Ujú. Aquí en casa también le dediqué tiempo a estar organizando las cosas de mi papá. Algo que le dije a mis amigas y así como que pusieron en duda. Soy una persona así a veces muy, eh, pues, ¿qué te diría? Activa, algo, y pues dije, vi el techo en mi casa, dije, ay, yo lo voy a pintar. Pues me llevé un mes, pinté todo el techo, o sea, es que necesitabas estar ocupado porque si te quedabas sentado, Eunice, yo creo que te llevo más tiempo pintar el techo que sí, organizar todo lo de tu papá, ¿eh? Yo creo que sí. sí, es cierto. Sino aquí me tardé un mes, primero de venida y luego la segunda mano para acá. Y pues sí, es que te tenías que mantener ocupado, si no te volvías loco. Te volvías loco, tenías que tener la mente de alguna forma distraída porque si no te volvías loco, literalmente, te volvías loco. Ujú, Sí, exactamente. ujú, Y aquí en la casa, pues nada más a mi esposo y a mis hijos, a dos de ellos, pues ya les dio COVID. A mí todavía no me da COVID y espero seguir así por mucho tiempo, sí, sí. porque sí se puso pesado todo, ¿no? O sea, Ujú, realmente era una enfermedad que pues ni se conocía ni se acaba de conocer al cien por ujú, ciento. Entonces, pues sí, mantenerse ocupado en algo, ujú. tejer, bordar, eh, organizar las cosas de mi papá, todo, ¿no? A veces te ponías así porque ya estabas harta de ver a todo el Sí, mundo pegado a ti increíble. todo el santo Sí, día, pues, mm, sí. Y ya pues viendo pues la trayectoria que tuvo a tu papá, que lo conociste muy bien y demás, ¿qué le dirías tú pues a una persona que quiera dedicarse pues al mundo de la música y quiera ser pues compositor o cantante, como lo fue él? ¿Qué mensaje o consejos le darías tú? pues mira, yo les diría, como se lo he dicho a algunas personas que se han acercado a preguntarme, que no desistan, Ujú, que día a día le echen ganas, que no se desanimen porque a veces pues, les cierran la puerta, como a mi papá le llegó a pasar también. ujú, Entonces necesitan ellos ser constantes, que si se cierra una puerta, pues tarde o temprano se tiene que abrir otra, que no se desanimen porque yo me imagino que va a ser muy difícil, es un medio muy difícil, ujú.
pero, y nada más unos cuantos sobresalen. Entonces, sí necesitan, la palabra que usaba mi papá siempre era picar piedra a diario, estar duro y Sí, dale. Y si se cierra una puerta, como te digo, que se abra otra, que busquen oportunidades, no necesariamente quieran luego salir en tele o en radio, pues presentaciones pequeñas en alcaldías o en pueblitos, porque pues muchos de los grandes artistas así sí, empezaron, hacían sí, sus giras, como decían ellos, sí. en camioncitos, que presentaban, puebleaban Ujú, y ya después empiezan a sonar en la radio o en la televisión. sí, sí, sí. Así es, así es. Pero algo muy importante es que les guste realmente lo que hacen y ser persistentes en ello. Ser siempre persistentes y no dejarlo. Porque si tienes actitud en ello y te gusta lo que haces, eso puede llevarte por un buen camino y llegar en algún momento pues a ser al menos reconocido. Pero si te gusta, aunque no llegues a ser reconocido, si te gusta y disfrutas de ello, eso es lo realmente importante. Y eso es cierto porque la mayor parte de los compositores o de artistas, cantantes, o aún actores, pues muchos de ellos vienen de abajo, o sea, de no Sí, tener nada, sí, de batallarle el día al día a conseguir el pan del diario, y ellos necesitan, pues, ¿cómo decírtelo? Un incentivo, sí, no estar todo el tiempo esperando que las cosas caigan del cielo, porque no sí, les van a caer del cielo. sí, Entonces, pues mi papá y todos sus compañeros compositores, la mayoría es pues viene de abajo. sí, Contado el compositor, tal vez de las generaciones mayores que mi papá, sí tenían conocimiento de música porque tocaban piano o algún instrumento y eso les ayudaba o tenían una posición económica desahogada que también son contados porque la mayor parte no. Por ejemplo, mi papá no te tocaba ningún instrumento. ujú, Él cantaba, tocaba, ahora sí, puerta a puerta, hasta que se encontró con un director artístico del XCW, el maestro Ernesto Belloc. Él le hacía los guiones a mi papá se los silbaba o se los tarareaba y ya le hacían el guión. Entonces ya con ese guión mi papá iba y promovía sus canciones. sí, ujú, sí. Y algo también que hay que tener muy en cuenta es también lo importante y también el trabajo del compositor, porque mucha gente cree que el cantante siempre es el que compone las canciones. A veces sí, porque son cantantes compositores. Un buen ejemplo de ellos, pues José Alfredo Jiménez, que el otro día tuvimos a Marta, que su papá fue un genio de la composición, también, por supuesto, también como cantante y también actor. Pero otros cantantes, otros compositores como tu papá fueron también cantantes, pero no fueron famosos como cantantes, sí como compositores, pero no llegaron a lo mejor a ser tan conocidos, tan famosos. Entonces, claro, a veces tú dices el nombre y a lo mejor no te suena, pero dices la canción 100 años y automáticamente piensas a lo mejor que es de Pedro Infante y no es de Pedro Infante, es de tu papá. Entonces también hay que tener en cuenta siempre, es algo muy importante, que pasa a día de hoy también con los artistas actuales, que no los cantantes siempre componen sus canciones, sino que a veces las encargan y a veces se las mandan para que las interpreten, para que las canten. Es algo muy diferente. A veces hay cantantes que son compositores, hay veces solo que son cantantes y nunca han compuesto ninguna canción. Y la gente piensa siempre que es el cantante el que hace la canción. Y no es así. Hay que tener muy en cuenta el trabajo del compositor, que no es siempre el mismo cantante. Es otra persona quien hace las canciones, como es el caso de tu papá, que es quien hace las canciones para todos esos grandes artistas. Exactamente. De hecho, aquí en la Sociedad de Autores y Compositores siempre está promoviendo el que le den el crédito al compositor. Por ejemplo, Claro, van a las estaciones de radio y les piden o se les dice que van a decir, ah, pues tal canción cantada por fulanito y tal, pero autoría de claro, X cantante. Se les tiene claro. que dar el crédito a ellos. También la sociedad cumple 80 años este año de haber sido formada y están haciendo varios eventos desde hace años y acaban de inaugurar otra exposición que se llama El rostro del autor, Ujú. donde se pone la fotografía del autor y trae un QR para que tú escuches su biografía o sus canciones y la gente sepa que realmente la fotografía del que están viendo es del que hizo la canción, Eso es muy no de importante. Luis Miguel o Claro, no es que de... eso es muy Sí, importante, eso es muy importante eso que estás diciendo. Y está muy bien que se haga eso.
Sí, realmente esa exposición ya tienen varios años haciéndola. Gracias a Dios se han presentado en varios estados de aquí de la República y, y pues eso les ha ayudado a mucha gente a saber quién es el autor Claro, de las canciones. claro. Claro, Porque porque lo que te digo, a como tú veces hay dices, esa, claro, hay esa duda siempre de que piensas que el cantante es siempre el que hace la canción. Y no, tú dices 100 años y siempre lo asocias a Pedro Infante. Sí, fue quien la cantó, pero la historia era de tu papá y fue quien la hizo. Entonces, cuando dices 100 años, Alberto Cervantes, ostras, entonces ya empiezas a indagar. Yo cuando empecé a entrevistar a artistas, a hijos de artistas mexicanos y demás, yo pensaba siempre a lo mejor que era el cantante de las canciones que eran suyas y luego empezaron a investigar, a conocer, empiezas pues también a saber acerca de ellos, lo que te cuentan y demás, y dices tú, ostras, que las canciones no siempre eran de ellos, las componía otro artista, o muchas veces la misma canción luego las versionaban otros artistas, que no siempre es lo que canta siempre el cantante, no siempre son propias suyas, son a lo mejor otros artistas, porque una misma canción la cantaban varios artistas antiguamente, entonces no siempre sí. era de un único cantante. Entonces, cuando empecé a investigar un poco más en todo esto de la música mexicana, es cuando empecé a conocer, dije, ostras, que no es todo que lo que canta el cantante es suyo, sino que hay también compositores que les hacen las canciones. Había un trabajo más extenso detrás que yo cuando comencé no conocía. Y ahora, gracias a ti, gracias a todo lo que estoy sabiendo a través de los hijos de esos grandes cantantes y compositores que estoy sabiendo, digo, me estoy aquí haciendo un poco experto en el tema, un poquito, solo un poquito experto. No, está bien, Pero me dice, gusta no, sí, saber lo de has hecho eso. muy bien. Me gusta saber No, qué de bueno que eso. te guste. Y yo te lo agradezco que te hayas interesado pues, en los autores y cantantes Me mexicanos. gusta. Pues Irma es hija del ídolo mexicano, esta Irma Infante. Sí. Marta, pues es hija de un gran compositor, que por cierto, mi papá y José Alfredo fueron muy amigos en Ujú, su juventud, antes de que ellos despegaran como compositores, pues ya había despegado Pedro Infante, un poquito antes que ellos, ujú, y ellos pues trabajaban en las noches en diferentes cabarets, eh, de crooners, como se les llamaba, de diferentes orquestas, y mi papá también así, igual que fueron muy, muy amigos. sí. De hecho, José Alfredo Jiménez, siendo compositor, le grabó 4 canciones a mi papá, Ujú, que él no siempre grababa de muchos compositores. Y le sí. decían, el maestro Manzanero igual, y entonces le decían, es que esa canción me hubiera gustado escribirla. Siempre le decían a mi Ujú. papá y grababan canciones. Entonces mi papá se sentía muy orgulloso que aún teniendo compañeros tan talentosos, pues le grabaran Eso canciones. es un privilegio también y también tenía que sentirse, como dices tú, orgulloso de eso porque no era fácil y luego también de personas tan conocidas como era el genio de José Alfredo Jiménez, que era, vamos, un maestro sin duda. Sí, sí es cierto. Y pues mi papá, te digo, él se sentía muy orgulloso y antes de fallecer a mí me comentaba que él quería hacer un disco, ya no le dio tiempo a la vida, ¿no? De, de duetos. Todavía no Ujú, se estilaban ahora los duetos, pero me decía, quiero hacer un disco de duetos con cada uno de los compositores que grabaron mis canciones. ujú. Pero pues ya no le alcanzó la vida, como quien dice. Ujú. No, pero a mí me encanta tener la oportunidad cuando tengo a un hijo o a un nieto de un artista musical mexicano, a mí me encanta. Haberte tenido a ti me encanta porque he tenido la oportunidad de tenerte a ti, como viste también a Irma, también a Martita, he tenido también a Juan y a Laurita Zaizar, he tenido también a Miguel Aceves Mejía, hijo, tuve también a Vicente Fernández Junior. La verdad que tener la oportunidad de entrevistar a hijos, también al hijo de Marta, a Luis Alfredo Jiménez, el nieto de José Alfredo, también lo entrevisté, tener la oportunidad de Eh, entrevistar a esos genios que sus papás, como digo yo, son los grandes, los inolvidables de la música de México, al igual que tu papá también. Para mí un honor tener la oportunidad de practicar aquí un poquito con vosotros y de saber un poco de la historia de vuestros papás, porque es algo increíble. La verdad es que son genios y son inolvidables, son leyendas que quedan ya son inmortales. Ellos no estarán, pero su legado es inmortal. Su legado permanecerá eternamente. Exactamente así es. Y es lo que, al menos yo, eso es por lo que estoy luchando y promoviendo, ¿no? Porque, como te repito, pues tanto trabajo que le costó a mi papá llegar a donde llegó, como Sí, para que se quede en el olvido, pues no, sí, eso sí no. no.
Tiene siempre que permanecer ahí con tu trabajo que estás haciendo, lo estás haciendo genial. Mira, aquí nos están poniendo un comentario que nos están viendo, nos están poniendo hola, saludo desde México. Lucy Pevensi, un saludo para ahí te están saludando también desde allá, desde México. Ok, salud. Qué bueno, qué No, pues bueno. muchas gracias por estarnos viendo. La Un verdad, gusto. Un sí, gusto me tenerte gustan mucho. aquí y que ojalá la gente disfrute esta entrevista. A mí me encantó, la verdad, que Uridice, eres una genia y tu papá un genio y un maestro sin duda, ¿eh? No, pues muchas gracias. La verdad, pues yo me siento muy orgullosa de él porque, pues te digo, yo lo veía como papá. Yo hasta que Ujú. no crecí me di cuenta, Claro. ahora sí, de las dimensiones. Ujú, Yo de niña lo veía, o sea, era cotidiano. Mi papá era muy hogareño, por llamarlo así. Él nos llevaba a la escuela, no nos recogía, pero él sí nos ujú, llevaba a la escuela en las mañanas. Cuando eran vacaciones, pues nos llevaba de gira con él. ujú, Yo tengo una anécdota de mi papá muy vivida porque, pues tú sabes que en los cabarets o centros nocturnos no permiten ujú, niños de ninguna forma porque les clausuran. Entonces esa vez mi mamá no había podido ir con nosotros, entonces mi papá se fue nada más con nosotras tres. Ya nos llevó a un centro nocturno allá en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, que se llamaba el Casino Michoacano. ujú. Ahí se presentaba mi papá, hacía sus temporadas o en diciembre o en verano, en julio y agosto. Y entonces no había dónde dejarnos, y entonces mi papá nos dijo, atrás de bambalinas, de las cortinas, dice, se quedan aquí abajo en las escaleras, yo canto mis canciones y ya. Ujú. Mi hermana, la más chica, Betina, se empezó a subir las escaleras y yo no hallaba cómo gritarle porque pues mi papá estaba cantando. Entonces yo nomás veía que mi papá volteaba así de ladito y pues la verdad la cara decía, no se les vaya a ocurrir salir porque pues le cierran el lugar al dueño, ¿no? Y Betina no entendía, entonces yo ya me acerqué con mi otra hermana Ofelia y la queríamos bajar y no, entonces yo le decía, "Shh, cállate, cállate, no, no, que nos quedemos aquí", pero mi papá ya nos veía a las tres, entonces ya solas mi papá me dijo, yo ya nada más estaba esperando que ustedes brincaran al escenario. Le digo, es que Betina se subió y no la podíamos bajar. Le dije, entonces mi papá, no, yo ya estaba sudando, dice, de ver que ya no me les faltaba salir de las cortinas y ya Yo estaba ahí brincar al... temblando. Ahí estaba Este, temblando la que me van a liar, la que me van a liar aquí en plena actuación. entonces eso yo lo tengo Increíble. muy, muy grabado porque sí, la cara de mi papá estaba cantando y volteaba así de ladito como diciendo, Dios mío, ¿a qué hora se les ocurre hacer Increíble. alguna travesura o algo, ¿no? Pero yo no la podía jalar porque iba a gritar. Claro, Estoy hablando, claro. Betina, de haber tenido como 5 o 6 años, yo de Ujú, haber tenido como unos 10, 11, y ujú. entonces yo decía, no, si la jalo va a gritar y mi papá va a decir, bueno, pues yo las dejé allá abajo. Pero bueno, Increíble. gajes Increíble. del oficio, la pasó mi papá duro esa vez. Ahí las pasó mal, ¿eh? Las pasó mal tu papá. Increíble. Y de todas Digo, esas era muy canciones que hacía. hogareño. No, coméntame, No, dime, coméntame. dime. No, te No, es que decía, digo, era muy eh, hogareño. te, te decía Porque él nos que. llevaba, por ejemplo. Dime, dime, dime. No, no, comenta, que No, no, no. comenta. Sí, él, por ejemplo, nos llevaba mucho a Chapultepec, que es un lugar de aquí, un bosque con lago y todo. Tengo muchas fotografías de niñas ahí Ujú, con él en Chapultepec y con mi mamá. O sea, él siempre, siempre le dio prioridad a la familia. claro. Muchas veces llegó a cancelar X Uf, gira o X cosa por, por estar con nosotros. Eso es algo que me es de llena de valorar, orgullo. es de valorar Sí. porque hay muchos artistas de los que fueron muy conocidos allá en México, que era siempre, lógicamente, la familia muy importante, pero también prioridad el trabajo porque deberían sacar las familias adelante a través de ello, pero que tu papá también pusiera por delante a la familia antes del trabajo, eso es algo de valorar y de admirar mucho de él, ¿eh? Porque no todos los artistas lo hicieron, ni de allá de México ni de algún otro lado. Eso muy poca gente lo hace a veces. Sí, eso es cierto, porque te digo, mi papá diario nos llevaba, cuando se iba de gira, pues era mi mamá, pero muchas veces mi papá decía, yo tenía que haber ido a tal lado y no fui por quedarme, por X situación, si tú quieres, que a lo mejor de niña no nos explicaba, pero sí, se quedaba ahí con nosotros. Increíble,
Increíble. La pregunta que te hacía, querida Eurídice, es que yo te había preguntado de tus canciones preferidas de tu papá, pero tu papá en algún momento te comentó de todas esas que le hizo que fueran muchísimas, la que más así le gustó o las que más le gustaban, las que fueran así las más favoritas suyas, las más preferidas. Bueno, tanto como preferidas, él decía, mi canción consentida, 100 años, o mi carta de presentación, Sí, o mi canción más emblemática. sí. Eso es lo que él decía. Pero siento que en el fondo que sus canciones consentidas, aunque no lo decía abiertamente, son las que él grababa y que nunca las dio a que las grabara Ujú, alguien más. Yo ujú. tengo 2 LPs de boleros, ahora sí, inéditos, nada más cantados por mi papá, que son los que quisiera que Luis Miguel nos hiciera caso y nos y las Ojalá lo grabara él. escuche, ojalá algún día lo escuche y Sí, se haga posible eso. Ojalá que sí. ojalá alguien ahí en España le diga, mira, de aquí México, estuvieron hablando de ti y búscala. Si un día No, lo me veo, busca y me va. si un día lo veo, se lo digo, digo, yo, dice, hija de un gran compositor, quiere que grabes canciones de tu papá, se lo digo, se lo digo. Por favor. Sí, no te digo, entonces, yo siento que las más conscientes de mi papá son las que están en ese, no porque Ujú. sean más famosas o menos famosas, sino por la letra de las canciones. Te las voy a hacer llegar y tú me Sí, darás tu opinión. sí. Sí, no, no, la verdad es que me encantará poder recibirlas, querida Euridice. También, por supuesto, ¿qué mensaje le mandarías tú, pues, por supuesto, a tu familia, amigos, a todos, a tus compañeros de tu papá que lo apoyaron en su trayectoria y que ahora mismo toda esa gente también que está viendo, pues, el trabajo que tú estás haciendo y te está apoyando, ¿qué mensaje le mandarías a toda esa gente que tiene cariño hacia tu papá y también, por supuesto, hacia ti por todo ese trabajo grande que estás haciendo actualmente ya desde hace años? Bueno, a la gente que sigue, nos apoya, nos aconseja, pues más que nada agradecimiento, ¿no? Ujú. Muchas gracias por todo el apoyo que dan, por los consejos, porque tengo amigos de mi papá que todavía viven y que me dicen, yo conocí a tu papá en tal año, era así, era bromista, yo también. O sea, y te van aconsejando, ¿no? Ve haciendo por aquí o búscalos en tal lado. Entonces, pero y al público en general es gracias. Más que nada es gracias porque, pues sin el apoyo del público, ningún artista sobrevive. No, eso Ninguno. siempre lo digo, digo yo, el público siempre es lo importante para el artista, por eso siempre el artista siempre debe rendirse a lo que es el público, porque sin el público el artista no llega a ser conocido, no llega a tener reconocimiento, si no escuchas sus canciones, un actor si no ven pues sus películas, sus series, pues el artista no llega a tener reconocimiento, el público es algo fundamental y también pues que el artista también luego se vea también luego receptivo con el público, agradecido, está eso también luego el público, sus seguidores, fans, también pues lo agradecen de alguna forma. Claro. Sí, no, sin el público ningún artista. Cuando le hice yo el homenaje ahí en el Castillo de Chapultepec, que es un lugar bellísimo, eh, la verdad tiene aforo para 200 personas, 250 cuando mucho, cómodamente sentados. Ese día yo tenía cierto temor porque pues era época de lluvia, dije va a llover, a lo mejor no viene gente, pero dije bueno, que sea lo que Dios quiere y ya, ¿no? Entonces, pues te digo, se iba a presentar Irma, Irma Infante, Rafa Negrete y los Miranda. Uh -huh. Cuando salgo yo de los camerinos para que terminan de arreglarse, para irme a sentar a mi lugar, híjoles, el impacto es de cuenta que me hubieran pegado. Salgo y veo todo repleto. No cabía un alfiler porque había hasta gente parada. Uh -huh. Según la contabilidad que nos dio la directora de ahí del castillo, eran 1,800 gentes, Ostras, no eran 250. uf, Entonces yo dije, no puede ser cierto, o sea, había gente parada, ya no cabía un alfiler. Entonces yo salgo y de golpe veo eso y dije, si yo fuera artista me desmayo en ese instante, porque fue, toda la energía la sentí así de uh directo, -huh. ¿no? Y entonces ya nada más les hice así como pude, ya fui y me senté. Entonces ya empezó todo el show y todo. Pero sí es pues una sensación gratificante la que yo tuve, de mucho orgullo, yo decía, híjoles, vinieron a escuchar las canciones de mi Claro, papá. de todo ese cariño, porque claro, tú cómo recibes tú todo ese cariño, tienes que recibir la verdad que de una forma muy orgullosa, muy bien. Sí, no, la verdad,
Digo, fue muy impactante. Además, las luces, porque había ido un canal de televisión, el canal 22, a grabarlo. Entonces, sientes todo eso y luego por acá ves las consolas y adentro ya estaba el mariachi también. Los Miranda tocan ellos sus instrumentos y cantan. Entonces, fue una mezcla de sensaciones y híjoles, de sentimientos que no te lo puedo todavía descifrar porque yo nada más me acuerdo y así de golpe siento todavía como si tuviera toda la gente enfrente, ¿no? Todos calladitos esperando. te impactó en Sí, ese momento, te sí, impactó. la verdad, porque todos estaban calladitos, entonces yo no oía murmullo. Yo dije, bueno, pues a lo mejor con que lleguen 200, 250, pues todos sentados bien. Y cuando sales y ves que es más de lo que tú Se esperabas, multiplicó yo dije, bastante más, se yo multiplicó dije, bastante más. yo dije, Dios mío, gracias papá, porque aquí te están escuchando. Qué bueno, qué increíble, qué increíble. La verdad es que, querida Euridice, me encantó la oportunidad de tenerte aquí, de conocer un poco más acerca de tu papá, también de ti, de todo ese trabajo que haces. Un placer de verdad tenerte aquí. La verdad es que me encantó y espero así también que te gustara aquí la entrevista, ¿eh? No, claro que sí, por supuesto, yo ya te había visto en otras entrevistas. La verdad me gusta mucho tu forma de dirigirte y de dirigirte a tus invitados y de llevar todo tu programa. Muy bien, felicidades, la verdad. Muchas Y sobre gracias. todo, muchas gracias por la oportunidad de que nos das a los herederos pues, de decir lo que la gente Sí, desconoce de nuestros padres o de nuestras mamás, ¿no? sí. No, la verdad que a mí me Realmente encanta. muchísimas gracias. A mí me encanta, al contrario, gracias a ti, a todos vosotros, porque la oportunidad, como digo, de tener siempre a los hijos o nietos de esas leyendas, a mí me siento de orgullo de tener esa oportunidad, ¿eh? La verdad que siempre súper agradecido, no tengo palabras para agradecer, la verdad que increíble eso. No, no, yo la verdad siempre muy agradecida, contigo, sobre todo en este momento, y cuando lo mismo me invitan a algún programa de radio, ahora que se viene el aniversario luctuoso de Pedro Infante, es cuando más nos buscan a los hijos de los compositores a los cuales les grabó, o a Irma, porque le hacen un homenaje en el Panteón Jardín donde está Pedro Infante, y deberías de ver la cantidad, voy a grabar un pequeño video ahora que vaya, y te lo voy a enviar, la cantidad de gente que llega. Uf, No son acarreados, no son pagados, es gente realmente del pueblo que va a escuchar a diferentes artistas, conocidos y desconocidos, que se suben al escenario, cantan canciones que cantó Pedro Infante y todo el público está perfectamente sentado, uf, vitoreando, gritando, coreando las canciones. Yo me imagino que Irma se ha de sentir, bueno, como pavo real, ¿no? O sea, realmente sí, feliz de ver cómo pasan los años y Pedro Infante sigue siendo sigue pues siendo, el artista número uno, el número uno que ha tenido México, sí, porque realmente es impresionante ver la forma en que la gente lo quiere. Hay gente que llega y yo veo que he visto que le entregan, ¿cómo se dice? Dibujos hechos por las personas a Irma, les entregan alguna playera, hay gente que se dedica a vender pósters, muñecos, títeres, o sea, no tienes idea de la vendimia de todo lo que vende, todo lo que hace la gente, y que es gente joven, o sea, no es gente ni de mi edad ni más, hay de todo, pero la sí. mayor parte de la gente que llega sigue siendo gente joven, que pues sigue escuchando las canciones, Lo decía y de otro mi día, parte, pues lo decía el muchas otro día, gracias, Irma, les digo. que hasta niños iban y todo, digo yo, pero claro, Irma, es que eso, como decimos, va pasando de generación y generación, entonces sus abuelos, sus papás, en la escuela mismamente también, porque eso es cultura ya también general ya en México, pues entonces les hacen también saber de esos artistas que fueron tan conocidos allá, y sobre todo de Pedro Infante, que fue de los mayores, como dices tú, el mejor, fue un genio. Entonces, claro, no saber de Pedro Infante hasta los niños chicos ya saben ya de él. Entonces van los más mayorcitos y van también los niños más jóvenes, porque es que es una figura que fue increíble lo que logró ser. Sí, cierto, y hay niños y adolescentes que llegan vestidos como los diferentes personajes que él Sí, interpretó en las películas.
como Pepe el Toro, van con su playera rayada, su pantalón de mezclilla, o de inditos, como él sale en Tizoc, en diferentes películas. Entonces, yo siento que el orgullo que debe tener Irma y el agradecimiento es Sí, importantísimo. sí, Pero le digo, el hecho que canten las canciones de mi papá, porque pues, primero arrancan, ahora sí, los artistas más conocidos, y luego ya se van subiendo los menos. A veces eso empieza a las 10 de la mañana con una misa. ujú. A veces son 5 o 6 de la tarde y no termina el homenaje ahí en el panteón. De toda la gente que va y de toda la gente que llega a cantar. Increíble, increíble. ¿Te echas casi un día entero allá? ¿La mitad del día Sí, sí? Increíble. sí, yo la primera vez que fui con Irma, pues estábamos acomodaditas a las 10 de la mañana. Al rato dices, ya tengo hambre, pues te paras a buscar qué comer, porque hasta ahí adentro hay gente que está vendiendo comida, de la cantidad de gente que llega, o sea, que si Claro. tostadas, que si quesadillas, que si todo, y tú dices, no es una falta de respeto, pero toda la gente aprovecha el nombre de Pedro Infante y van y están escuchando a su artista Ujú. favorito y están también pues ayudándose de una u otra forma con esas ventas Sí. y pues, se les permite ahí las autoridades, pues qué bueno, ¿no? Mm. Irma y su hermana esta, ay, se fue Lupita, Lupita. pues se han de Mm. sentir sumamente orgullosas pues del legado de su papá, porque pues el apellido pesa. Lo Sí. bueno es que ellas sí pudieron salir adelante, porque es difícil un apellido tan conocido o el de cualquier intérprete que diga, soy hijo de fulano de tal, muchas veces les cierran las puertas, no tan fácil se les abren. Ujú. Sí. Así es, así es, así es, así es. Yo por Pero eso lo que no canto. pero aún así lo que consiguieron ellas, lo que consiguió Irma, siendo también una gran, también por supuesto, cantante también, actriz y todo, la verdad es que siendo quien fue su papá, la verdad que también es algo muy importante de tener en cuenta, ¿eh? Es algo muy importante. Sí, cómo no. O sea, Irma además que es una bellísima persona en toda la Es una extensión, genia, es, es una genia. Cuando sí, me manda algún mensaje, es súper cariñosa, es muy cercana. Yo la verdad que la quiero mucho, es una genia sin duda. sí, no, y además de todo lo que dijiste que es cariñosa, amorosa, Sí. es muy divertida. Si tú la observas bien, tiene muchos gestos de su papá. Si tú ves películas de él o lo que sea, y eso es herencia, Sí. no es otra cosa. O sea, gesticula como su papá, y eso a mí a veces estoy platicando con ella y la veo y digo, wow, o sea, además siento que es la que más se parece a su papá. Es increíble. Es increíble. Y qué bonito eso que después de tantos años, a día de hoy, Irma pues siga teniendo esos gestos, siga teniendo también ese parecido con su papá, ¿eh? Siga manteniendo eso Bien. aún vivo. Es bonito eso, Sí, 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 es bonito eso. sí. La verdad, yo me siento muy halagada y honrada con la amistad que desde que nos conocimos y nos tratamos, pues surgió de manera espontánea. Ujú. No nada más porque mi papá la conociera o algo, no, fue espontánea, luego ya se abre con mucha facilidad a Ujú. la amistad de las Sí. personas. Es una genia, es una genia sin duda. Quiero recordarle a toda la gente que la entrevista va a quedar aquí publicada en mi perfil, que es Pablo Mm. Jefe 2017, y luego también lo voy a publicar en YouTube, en Facebook también para que se pueda compartir por ahí, en TikTok. Aquí también lo voy a dar con la opción también de colaboración, querida Euridice, por si lo quieres también compartir en tu Instagram para que Ah, tu gente lo claro. vea, y que no se la pierdan, ¿eh? Que esta entrevista de verdad que ha estado genial y no se la pueden perder, para que conozcan más aún a tu papá y todo lo que él hizo, que la verdad que Mm. fue un maestro y un genio sin duda. Sí, no, muchísimas gracias, la verdad. Pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, mi Qué papá para bueno. mí pues no soy mi ídolo, por llamarlo de una forma, pues aparte de, Es tu papá, querida Euridice, es tu papá y no hay más. Luego fue pues un gran compositor y todo, pero siempre, aunque sean grandes artistas, grandes figuras, ante todos son papás. Entonces eso es lo primordial y lo primero, que es el papá de una persona. Eso es lo primero. sí, la verdad es importantísimo porque él nos inculcó muchos valores, sobre todo la honestidad, la lealtad, o sea, muchas cosas de esas que ahora en la actualidad pues no se dan tan fácil, Ujú. Sí. pero él sí, para él era lo primero, ¿no? Realmente era una persona, como te repito desde un principio, muy, muy cariñoso,
muy divertido, le encantaba hacer bromas. El maestro Manzanero, una vez que fui yo a hacer una entrevista para lo del libro que estoy haciendo, Ujú, eh, él me decía, es que tu papá nos tenía aquí doblados de la risa, porque salía con cada ocurrencia en un momento, estábamos en alguna junta y pues él salía con sus chistes, con sus cosas. Él tuvo muy buena amistad con todos los compositores de su generación, de más arriba, de más abajo. Ayudó siempre mucho a la gente. Gente que empezaba y lo iba y lo buscaba, me han dicho, es que yo iba a buscar a tu papá, pensaba que no me iba a recibir, me recibía, me hablaba, me daba consejos y ya se retiraban. Él siempre fue una persona también muy altruista, siempre ujú. apoyó pues yo creo que al ver el trabajo que le costó, Sí. pues aconsejaba a las personas que iban a buscarlo. Y eso es importante, ¿eh? Porque no siempre todo artista, una vez que llega pues ya a tener Ah, su posición, a conseguir lo que pues quiere o llega a conseguir, se olvida de la otra gente, pero lo que tú dices, por el trabajo que a él le costó y por lo difícil también que fue pues su infancia y su juventud, luego también tener esa cercanía de la gente, también esa bondad de querer ayudar y demás, es algo también muy importante y que no todos los artistas, y a día de hoy es ya muy complicado que lo hagan, ¿eh? sí, no, realmente él sí siempre lo hizo, porque te digo, hay gente que cuando hay alguna asamblea en la sociedad a la cual vamos, se me acerca, perdone, y me dicen, ¿tú eres hija de Alberto Cervantes? Sí. Oye, es que tu papá me decía, me hablaba, bla, bla, me aconsejaba. Ay, perdón, es que se me seca. Tranquila, tranquila. Dice, y me aconsejaba y pues yo siempre lo recuerdo. Ah, pues muchísimas gracias. No ha sido uno, ha sido muchas personas. Sí. Y si tuvieras que definir con tres palabras a tu papá, querida Eurídice, ¿con cuáles de ellas serían? Híjoles. Eh, ahora sí me la pusiste difícil. La primera te diría amoroso, Ujú, la segunda te diría talentoso ujú, y la tercera te diría ujú, solidario. ujú. Y trabajador, ¿eh? Sobre todo trabajador, porque todo lo que consiguió empezando de cero y con las dificultades que tuvo desde un niño, eso es algo que no toda la persona lo consigue, pero a base de trabajo y de esfuerzo, él lo consiguió, ¿eh? Es algo increíble y es algo de admirar, ¿eh? Lo que él llegó a conseguir. Mm, Sí, no, realmente le costó trabajo, pero él siempre se sintió muy satisfecho de todo lo que consiguió sí. a base de su esfuerzo. Te digo, él nunca tuvo representante, él solito. Ya cuando yo veía que agarraba un maletín chiquito de piel café y metía su música, yo decía, ya se va a ir de viaje. Y ya después armaba su maleta y sí, ya nos quedábamos con mi mamá Ujú, y ya, a veces se iba, pon tú si quieres 15 días, pero a veces duraba 3 meses uf, fuera y pues dejar de verlo pues sí era difícil, sí. pero cuando nos llevaba pues, era divertido porque pues conocías lugares, te presentaban gente y pues te compraba cosas que como niño pues te traía 20,000 cosas de donde andaba. Y de esos sitios a los que fuiste con él, viajabas con él, ¿de cuál de todos ellos guardas mejor recuerdo? ¿De cuál de ellos te gustó, fue así más significativo para ti por algo? Yo creo que en la ciudad de Monterrey, que fue a la que más iba mi papá, Ujú, y a la que más nos llevó a nosotros, ujú, porque coincidían nuestras vacaciones de verano y de diciembre con las giras que él organizaba para allá, porque pues, además de que nos presentó a mucha gente de allá, amigos que no tenían que ver con el medio, que se dedicaban a otra cosa, pero luego ya de ahí nos llevaban a diferentes lugares a conocer lo que ahora es la gran ciudad de Monterrey, porque en nada se parece a cuando yo era niña, a cómo ha crecido. Y pues ya después nos íbamos de compras con él a Brownsville o a Matamoros, a algún lado nos llevaba él. Él también tuvo un compadre, que es el padrino de mi hermana menor, que tenía una disquera, ujú. el señor Robledo, Discos Roble, que ya no existe lamentablemente. Ahí fue donde empezó mi papá a hacer sus canciones de el bolero norteño, con saxofón y con otros instrumentos. Y son canciones de esas que canta Lupita D'Alessio o las que canta Paquita la del barrio que acaba de Sí, fallecer.
que también le de hizo desamor y duro y canciones, contra ellos. también le hizo canciones para Paquita del Barrio. ¿Cuáles fueron Sí. algunas de ellas que les hizo tu papá Paquita? Eh, una que se llama Bórrate, ya te Ujú. imaginarás lo que dice, y la otra se Lo llama mismo de Paquita, Mantenido, ya imagínate tú, ¿eh? y la otra se llama Mantenido, Ujú, entre tantas. ujú, Esas canciones las escribió mi papá y le dio la oportunidad en aquel entonces, en los 70, si no mal recuerdo, a una cantante que todavía vive, es mexicana, pero vive en Houston, que se llama Graciela Saavedra. Su nombre artístico es la Chacha Saavedra. Ella le grabó como 6 canciones a mi papá de ese estilo, de las de Paquita, la del bar. ujú, Mantenido, Bórrate, es duro y contra ellos, ¿no? O sea, canciones pues fuertes en su momento, ¿no? ujú. Pero pues es lo que funcionaba en ese Sí, tiempo. sí. Increíble, increíble. Increíble todos esos artistas con los que tuvo la oportunidad pues de tu papá poder trabajar haciéndoles canciones. E increíble pues que a día de hoy pues la gente las siga escuchando y por supuesto también la de 100 años, esa es inolvidable, emblemática, porque tu papá la hizo en homenaje en la historia esa que ha ido con tu mamá y también, por supuesto, porque Pedro Infante luego la hizo popular a nivel internacional. Canción Sí, icónica de los dos, ¿eh? Es una canción icónica de los dos, súper importante, 100 años, increíble. sí, no, la verdad, la versión de él es pues imposible de borrar, o sea, hasta Es ahorita única, no, es sí. única, es única, es única. No digo que las otras sean menos importantes Son o diferentes, más feas. son Son diferentes, diferentes, exactamente, son diferentes, pero sí mucha gente coincide. sí, La de Pedro Infante pues, es la que más les gusta. sí. En el homenaje que hubo en Garibaldi, eh, cuando fue un centenario del natalicio de Pedro, y, y hicieron un reportaje y están entrevistando a todos los mariachis que tocan ahí en Garibaldi. Ujú. Entonces, ¿cuál es la canción más pedida? Le dicen. Ahí te tocan de todo, de José Alfredo, de Cuco Sánchez, de Tomás Méndez, de todos. Y dice, ¿cuál es la canción que más le piden? No, pues que 100 años. Y fulano, 100, o sea, todos los maestros coincidieron que la canción que más les pedían ahí era la de 100 años. Sí, Y yo como pavo real, ¿no? Yo hinchada de felicidad. increíble, increíble. Mira, aquí está poniendo la hija de nuestra querida Irma Infante, nos está poniendo aquí su hija. Hola, muchos saludos a los dos. Un saludo también para ti y Ay, por yo, supuesto también para tu mamá. claro Qué que bueno, sí. qué No, bueno. sí, la verdad, ahora en abril, que es el homenaje que le hacen ahí luctuoso en el Panteón, te voy a grabar algunos videos, aunque sea cortitos, te los envío para que veas la cantidad de Mm, gente que va, la sí, cantidad claro. de canciones que se cantan. Y pues la mayoría son de mi papá. Qué Y cariño, a veces, todo ese cariño que se recibe, que recibe por su familia, toda esa adoración que recibe por su figura es algo que es increíble, ¿eh? No todo artista lo consigue y él lo consiguió. Es algo increíble y admirable. sí, no, realmente él tuvo muchos amigos compositores con los cuales siempre se llevó bien, te digo, José Alfredo, Tomás Méndez, Cuco Sánchez, otro gran compositor, con la cual me llevo muy bien con su hija Alina. Ella es hija y ahora sí, hemos hecho muy buena amistad ella y yo. También con el maestro Manuel Esperón, que él musicalizaba casi todas las películas aquí en México. Él es el que le enseñó a cantar a media voz a Pedro Infante Ujú, y a Jorge Negrete. El maestro ujú. Manuel Esperón, me llevo muy bien con su viuda, con Betty. Hemos hecho una hermandad muy bonita, casi todos los herederos y herederas de los grandes compositores, con Y los es cuales yo bonito me siento eso, muy, eso es bonito sí, eso, como, que los hijos, que los nietos pues sigan unidos y sigan pues también pues cuando hacen esos homenajes, esas actuaciones en homenajes pues a sus papás o sus abuelos, es bonito que sigan esas unidades, al igual que ellos en su momento también pues estuvieron unidos y también tuvieron pues buena relación como artistas y como compañeros y también por supuesto como amigos que eran también pues algunos entre ellos. sí, no, mi papá tuvo, gracias a Dios, la amistad de todos los que te mencioné y más. Y algunos llegaban a venir aquí, otros llegaban a venir antes vivíamos en otra colonia que se llamaba la Colonia del Valle, y ahí llegaban muchos compositores. En aquel entonces
¿qué te digo? Tendría yo 5 años, y entonces mi mamá nos subía a dormir Ujú, temprano, y ujú. nosotros le decíamos, ¿por qué vamos a subir tan temprano? Entonces mi mamá decía, vienen sus amigos de tu papá. Nosotros otra vez oír lo mismo porque se oía, ¿no? Pero nosotros sin saber que eran grandes compositores como Álvaro Uf, Carrillo o como Cuco Sánchez o como Tomás Méndez o sea, cantidad de gente que iba a la casa, o luego mi papá iba a casa de otros compositores como Chava Flores, que es el cronista de la Ciudad de México, con sus canciones, pues que les llaman chuscas o de verbena, muy, muy divertidas. Entonces, cantidad de compositores que mi papá invitaba a la casa o él iba a hacer el maestro Cantoral, o sea, o iban hacia otro lado. Y siempre, siempre, o sea, nosotros decíamos, ay, están cantando lo mismo, pero no es que cantaran lo mismo, o sea, es que pues era música que de niño no te llamaba la claro, atención. claro. Y, sí, y entre ellos, fíjate que nunca hubo envidia, Ujú, siempre hubo una gran amistad, porque muchos de ellos se atrevían a decir, mira, acabo de componer tal canción y la cantaban. ¿Qué ujú, les parece? Pues ya cada uno daba una opinión, esto está bien, esto está mal. Nunca hubo un problema o un plagio de que dijeran, ay, me robaste una canción o un pedazo de una canción. No, o sea, realmente fue una amistad muy bonita la que ellos tuvieron. Lo mismo que nosotros como hijas tenemos de los diferentes compositores, igual. Pero a mí me enorgullece saber que hasta ahorita no me he encontrado una sola persona, pues que me hable mal de mi papá, o sea, por cualquier razón, ¿no? y No, todo el mundo me dice, no, era eso es muy... bonito, eso Sí, es bonito. Ujú, eso es bonito. sí, no, sí, para mí es muy gratificante saber que mi papá dejó siempre amigos, ¿no? De Ujú, una o de otra forma, gente que lo quiso bien, y gente que me ha dicho, no, es que cuando pues, falleció tu papá, había un gerente de una estación, que ya falleció, el maestro Pablo Dueñas, del XCB. Él me decía que después de que falleció mi papá, él no sabía que había fallecido mi papá. Y me contó una cosa que le pasó que a mí me dejó muy impactada. Dice que un día él fue a la sociedad que está atrás de esa radiodifusora ujú. y tiene la sociedad de autores y compositores unos jardines inmensos, muy grandes, muy bonita que está. Entonces, dice que él llegó a buscar a otra persona y de lejos vio a mi papá platicando con otro compositor. Dice ya, se regresó él a sus oficinas de la radiodifusora y que dijo, no, pues ya conseguí cita con fulano y con no sé qué. Dice, fíjate que de lejos vi a Alberto con fulanito de tal y que le dicen, ¿a quién? Dice, al maestro Cervantes, Alberto Cervantes. Y le dicen, no, Pablo, porque se llamaba Pablo Dueñas, ¿no? Entonces el doctor le dice, no, dice, lo que pasa es que, dice, ¿qué no sabes que Alberto murió la semana pasada? Entonces dijo, no inventes, yo lo vi ahí en la sociedad platicando con otro compositor. Me dijo, yo te juro, Eurice, que yo vi a tu papá, sin Uf, saber que él ya había fallecido hace un poquito más de una semana. A eso qué él lo cosa. dejó, Uf, sí, a él lo dejó impactado. Porque me dice, yo estoy segura que era tu papá, ni que hubiera estado yo 1 kilómetro, estábamos a unos metros, pero yo iba a buscar a otra persona. increíble eso, ¿eh? Increíble eso, Sí, increíble eso, sí, increíble eso. sí, Cosas que pasan y quién sabe, querida Euridice, si algo existe, a lo mejor, pues de alguna forma y lo vio presente, quién sabe. Nunca se sabe, sí, nunca se sabe, exactamente. nunca se sabe, nunca se Sí, sabe. sí, no, realmente, cuando él me lo platicó, estaba otra de las locutoras de ahí que todavía está ahí, está Ivonne, y otro director de ahí, de la radiodifusora, y pues nos quedamos todos así como, sí, algo pasó, ¿qué fue? Pues cosas divinas, le digo, porque luego Es mis increíble. hijos bromean y dicen, te aparece tu papá, te asustas, le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo va a asustar si es mi papá? Que no se les va a aparecer a ustedes por estar hablando mal de él, ¿no? Sí, no, dice, yo corro, me dice mi hijo, yo corro, pero no, no, yo que más quisiera que volverlo a ver, aunque sea una sola vez. Sí. Y también te quería comentar que en los años 80 ¿Mm? un señor le hizo una entrevista a mi papá y basado en esa entrevista, con autorización de mi papá, escribió un libro basado en la obra de mi papá. Y primero, en la primera parte del libro, habla de lo que es el bolero
y Ujú. la segunda parte está basada en la vida de mi papá y en el bolero ranchero y todos los artistas. Voy a ver la manera de que hacértelo ¡Oh, llegar. qué bonito! ¡Qué bonito eso! Me encanta. Dice Alberto Cervantes y la historia del bolero en México. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí, Increíble. aquí trae toda la historia del bolero. Al final trae algunas fotografías. También trae algunas letras de sus canciones Ujú. de puño y letra de mi papá. Uh, Ahorita te enseño una o dos para que y a ver si hay sí. manera de que te las pueda hacer llegar. Y por ejemplo, aquí ya están viejitos, son de los 80, pero espero que en un momento te de puño y letra de mi papá. Ahí se ven. Uf. Ahí se ven impresos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, ¡Qué bonito! está. Qué documento tan interesante que Eurídice ese, ¿eh? Sí, sí, como no, y también trae fotografías. ¡Qué bonito! Mira, por ejemplo, aquí está con el maestro Rubén Fuentes, Sí, con Rubén Fuentes está. aquí abajo está con José Alfredo, Con José Alfredo, mira. Increíble. ¡Qué bonito! aquí está con Chava Flores, otro compositor Sí. de México. ¿Qué otras fotografías trae? Ah, pues aquí está con mis abuelos, sus papás. Uy, qué bonito. Ahí con la familia. Sí, aquí estamos mis hermanas y yo, muy jovencitas, De adolescentes niñas ahí. todavía. ¡Qué Sí, bonito! sí. Mira, aquí está con el maestro Manzanero. Sí. Y Increíbles así, esas con varios imágenes. compositores. Va a ver la ¡Qué manera bonito! de que se te haga llegar esto. ¡Qué Nos ponemos bonito! de acuerdo y ya. Sí. ¡Qué bonito! No, me encantará tener lo que Eurídice. Increíble, Sí, no. increíble, increíble. La verdad, Increíble. fue un libro que le escribió el licenciado Flores Longoria. Ya falleció lamentablemente, pero pues ya veremos la manera de hacértelo llegar. Increíble. Está muy Increíble. interesante porque él habla prácticamente de su vida, de cómo escribió tal canción y de todo lo que ya platicamos, todas sus vicisitudes hasta Increíble. llegar a donde llegó. Increíble, increíble, increíble. Hermoso, hermoso ese libro y por supuesto también el próximo que va a salir, que te dices, me está tardando en salir, pero lo logrará sacar, querida Euridice, lo logrará sacar y ojalá vea la luz y la gente también lo Primeramente pueda Dios. disfrutar. Claro que sí, No, sí, no, yo espero, entre mis metas inmediatas está eso, ¿no? Ya llevo una parte escrita, algunos detallitos que se me van, entonces ya me regreso y todo, pero sí, sí está en mis metas, qué, hacerlo. Y si a qué bonito. futuro algún gobierno de Puebla quiere hacer el museo de mi padre, bueno, pues yo le proporcionaré porque yo tengo una tercera parte de sus trofeos, que son bastantes, y Ujú. cada una de mis hermanas tiene su tercera parte que le Claro, tocó. Pero sí, claro, para que se queden ahí, y pues la gente pueda disfrutarlos. qué Y bonito, qué ver bonito que y un qué bonito. poblano, Ujú. ver que un poblano, pues, es profeta en su tierra. Sí, qué bonito. Y qué bonito que Euridice haber compartido este rato a lo largo contigo, porque un rato largo aquí que nos hemos pasado conversando. Como digo yo, mis entrevistas acaban siendo charlas ahí, charlas aquí amenas entre nosotros, que me encantó aquí tenerte y ojalá también, por supuesto, en algún momento la vida nos dé la oportunidad de conocernos en persona, ya sea allá en México o acá en España, si vienes, porque estuviste alguna vez aquí en España, querida Euridice. No, nunca he ido para allá, pero un sobrino mío vive en Dinamarca. Él vive allá en Mm, Dinamarca, increíble, uno de mis sobrinos. increíble, Pero increíble. primeramente Dios, espero que todo pase bien y a lo mejor te caigo yo primero antes de que tú vengas a Pues México. vente, vente para acá. De hecho, el apellido Cervantes viene de un famoso escritor Cervantes. ¿Tiene alguna relación o alguna vez supiste si tuvo relación con ese? ¿Sois descendencia de ese escritor, de Miguel de Cervantes? Mira, lamentablemente como mi papá quedó huérfano muy niño, no tengo mucha información. Claro. Mi abuelo era de Oaxaca, Ujú. de un estado que está al sureste de México, un estado muy bello, muy grande, en el cual hubo mucho extranjero que vino acá, vino mucha gente de España, vino mucha gente de África. Mi abuelo era un hombre muy alto, de ojo verde, moreno claro, y pues obviamente
se apellidaba Cervantes, pero pues el ojo verde aquí en México, pues solo con la colonización, pero realmente algo tiene que haber por allá que ¿Quién sabe? o Algo de que- conexión tiene que haber, porque fue un genio Cervantes de la escritura y tu papá también escritor de música, así que en la sangre yo creo que alguna conexión por ahí lejana hay, ¿eh? pudiera ser, pudiera ser, a mí me encantaría, pero sería Increíble. cosa de investigar, ¿no? Porque, Sí, te digo, hubo mucha colonización y claro, llegada de mucha gente sí. de allá, precisamente, porque las dos hermanas no, las dos hermanas de mi abuelo, también ellas eran muy blancas de ojo, parecían europeas, de ojo un azul y otro verde, y pues probablemente haya algo de por allá, ¿no? Que haya llegado ¿Quién algún sabe? ¿Quién sabe? español. Hay Sí, que, tú que estás ahí puesta a la investigación ahí con tu papá y todo, tienes que investigar ahí el árbol genealógico, ¿eh? A ver si llegas a dar con ello. sí, porque pues fíjate, o sea, que haya llegado alguna persona de España a Claro, Oaxaca. Luego, de Oaxaca, mi abuelo conoció a mi abuela en Puebla, porque mi abuela era de Puebla. Ahí se casaron y todo, y tuvieron a mi papá y a mis tías, a sus hermanas y a ujú, su hermano. Pero mi papá se lo trajeron muy niño acá a la Ciudad de México, a los 2 años. Entonces, y luego se queda huérfano, entonces no hay mucho de dónde informar, claro, claro, porque los primos de mi padre, pues ya claro. fallecieron. Entonces, sí, pero me voy a dar a la tarea, no te preocupes, voy a ir armando en base a las actas de nacimiento, hijo de fulano, hijo de perengano, de dónde vino, qué hace. Hay que te dé la idea, hay que te dé un poco la idea, pues tienes que ponerte a ella, ¿eh? Cuando saques ratos libres tienes que ponerte un poco a ella, querida Eurídice. Sí, estaría Qué bien. Eso sí me bueno, interesa, fíjate, qué bueno. porque pues mi mamá es de Chihuahua también, es gente muy alta. Mi mamá Ujú. no era muy alta, era bajita, pero mi mamá de Chihuahua, mi papá de Puebla, una del norte y el otro del centro, se conocieron aquí en la Ciudad de México. O sea, hay muchas cosas que investigar. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Pues ojalá en algún momento, como te digo, nos dé la vida la oportunidad de conocernos. Y ya sabes, aquí sigo siempre en contacto y en otro momento, Claro, si damos otra charla, otra entrevista, pues con mucho gusto aquí de compartir contigo, querido claro, Luis. Aquí estoy siempre pues para lo que necesites y por supuesto seguimos en contacto siempre y hablando en comunicación, querida. claro que sí, yo te agradezco mucho la oportunidad y cuando tú gustes, yo estoy más que dispuesta Claro que y sí, qué y bonito. pues muy agradecida sobre todo. Qué bonito. Y muchas gracias también a toda la gente que ha estado por aquí viéndonos, comentando y a toda la gente que lo va a ver ahora cuando lo dejemos aquí pues publicado en todas nuestras redes sociales. Eso, eso me gustará más. Qué bonito. Pues te mando un fuertísimo abrazo, querida Euridice, muchísimos besos y por supuesto que sigas muchos años más ahí con ese trabajo que estás haciendo con tu papá y con esas nuevas investigaciones, que te estoy poniendo yo ahí como metas. Qué Ándale, pues. bonito. No, ya al contrario, te mando otro abrazo con mucho Gracias. cariño y pues esperando vernos pronto y cuando Claro tenga que alguna sí. noticia o algo yo te la hago saber. Claro Ahorita que lo sí. próximo te digo es que se viene el homenaje a Pedro, al cual siempre Sí. voy. Grabo algunos videos de la gente que canta canciones de mi papá y también te los voy a enviar. Yo sabes que ahí estaré pendiente de todo lo que me mandes. Aquí yo siempre pendiente, querida Euridice. Un placer y por supuesto te quiero mucho y muchísimas gracias de verdad. No, no, gracias a ti, en serio, estoy sumamente agradecida y Gracias. satisfecha más que nada. Gracias. Gracias, gracias. Abrazo enorme, querida. Abrazos a toda la gente, a tu familia y seguimos en contacto. Claro que sí, y muchísimas gracias a la gente que nos vea. Claro que sí. Chao, chao, gracias. Chao, bye, bye, gracias a ti.